El vehículo blindado más avanzado del mundo fue enviado al desierto en una misión especial, pero las personas en su interior no eran ni criminales despiadados, ni fuerzas especiales de élite. Eran profesores. Ya deberían haber recibido el aviso. No abandonen el área designada sin permiso y no digan nada provocativo a los reclusos. Procedan con cautela y permanezcan muy alerta. Resultó que el destino de este viaje era la prisión internacional más grande del mundo, Fergland. Debido a la notoria reputación de la prisión, el interior del vehículo estuvo en un silencio sepulcral durante todo el viaje. Al final, una profesora de ciencias llamada Lara no pudo evitar saludar al hombre sentado a su lado. Se enteró de que el hombre Jean Danteng también era profesor de ciencias, igual que ella. Su conversación relajó gradualmente el ambiente. Aunque, aparte de ellos dos, los otros profesores se especializaban en diferentes materias. Después de unas breves presentaciones, los profesores a bordo comenzaron a familiarizarse lentamente entre sí. Uno de ellos comenzó a hablar de forma natural sobre las leyendas que rodeaban a Fergland. Fergland, al parecer, no había surgido como una prisión ordinaria. Hace 50 años, un meteorito se estrelló en el desierto. 5 años después, gracias a los esfuerzos conjuntos de varias naciones, se estableció la prisión conocida como Fergland. Debido a ese meteorito, muchos especulaban en Internet que allí se retenían alienígenas. Algunos eruditos incluso afirmaban que Fergland estaba conectado con las puertas del infierno. Basándose en esos rumores, un profesor dedujo que sus estudiantes no eran prisioneros, sino monstruos. Esa afirmación fue rápidamente refutada por John Dante. Como educadores, no deberíamos creer en esas cosas. Estén donde estén. Todos solo intentan sobrevivir y todos merecen el derecho a aprender. Pero, señor Danteng, no tiene miedo. Aunque los rumores sean falsos, sigue siendo una prisión que alberga reclusos de todo el mundo. Yang Danteng respondió con calma, simplemente carecen de educación. Al menos, así es como yo lo veo. Antes de que los demás pudieran responder, los soldados que los acompañaban hicieron un anuncio. Llegarían a Fergland en 5 minutos. Yang Danteng finalmente pudo ver con claridad la prisión donde iba a enseñar. Parecía un gigante de acero envuelto en niebla. La prisión más grande del mundo, Fergland. Los soldados les advirtieron que entregaran todas sus pertenencias personales y prohibieron estrictamente tomar fotografías. Pronto, todos se dieron cuenta de que toda la prisión estaba envuelta en una densa niebla. Olvídense de tomar fotos, incluso ver con claridad a simple vista era difícil, y este era solo el primer puesto de control. Malten, alargos. Y no, vis a ver a Moldum Pincari, incluso ver con claridad a simple vista era difícil, y este era solo el primer puesto de control. Para empezar a enseñar, necesitarían pasar al menos por uno más. En ese momento, los soldados hablaron de nuevo. Después de que entreguen sus objetos personales, los escoltaremos a sus aulas asignadas. Por su seguridad, por favor, sigan nuestras regulaciones en todo momento. Quizás influenciado por los rumores anteriores, Yang Danteng sintió una verdadera sensación de pavor. Pero habiendo llegado tan lejos, no había vuelta atrás. Se repetía a sí mismo que no tuviera miedo. Todo era por la supervivencia. Para cuando había calmado sus emociones, ya había llegado al aula. Sin embargo, en el momento en que se sentó, algo se sintió mal. El lugar donde iba a enseñar era una sala de aislamiento. Incluso el cristal frente a él era a prueba de balas, y Yang Danteng no pudo evitar preguntarse si los estudiantes podrían siquiera ver la pizarra con claridad. Antes de que pudiera plantear la pregunta, el soldado a cargo abrió la puerta. «Señor Jiang, ¿está listo? Vamos a traer a los reclusos ahora. Hasta que termine la clase, no abandone su asiento bajo ninguna circunstancia. Recuérdelo». Mientras la puerta de metal se cerraba de un portazo con un fuerte estruendo, el corazón de Yang Danteng se le subió a la garganta. Podía oír vagamente unos pasos que se acercaban. No saben, sus estudiantes estaban a punto de llegar. Pero en el instante en que se abrió la puerta, Yang Danteng contuvo el aliento bruscamente. Apenas podía creer que estas extrañas figuras que estaban frente a él fueran sus estudiantes, mirándolos fijamente. El miedo en el interior de Yang Danteng alcanzó su punto máximo. Ese rumor resurgió en su mente una vez más, que todo lo encerrado en Fergland era un monstruo. Yang Danteng se obligó a mantener la compostura, repitiéndose a sí mismo que eran humanos, que simplemente carecían de educación. Después de varias respiraciones profundas, finalmente recuperó la calma. En el momento en que tomó el micrófono, se convirtió de nuevo en ese profesor seguro de sí mismo. Buenas tardes a todos. Soy John Danteng, su instructor de ciencias. Para aligerar el ambiente, hizo una pequeña broma. Esta vez se ofrecen muchas asignaturas interesantes, pero he oído que ciencias es la más popular. ¿Por qué creen que es así? Planean construir un cohete y escapar de la prisión. Sin embargo, para sorpresa de Yang Danteng, los reclusos permanecieron en un silencio sepulcral. En cambio, eso lo dejó sin saber cómo proceder.
No tuvo más remedio que reconducir la conversación hacia la lección. Hoy elegiremos un tema más sencillo e interesante que construir cohetes. Entremos en el mundo natural. Todos deberían ver lo que hay en sus escritorios, dijo John Danton. Eso es una batata. Cultivar batatas suele ser una actividad de ciencias que se hace con estudiantes de primaria. Pero estos reclusos de todo el mundo habían crecido en su mayoría en pandillas, lo que hacía que una experiencia como plantar batatas les resultara completamente desconocida. El proceso puede parecer aburrido al principio, pero con un vaso pequeño, un poco de agua y algo de paciencia, podrán ver crecer la batata. John Danton creía que a través de este crecimiento podrían llegar a comprender el valor de la vida. Estudiantes de Fergland, la razón por la que todos estamos aquí hoy es porque cada uno de ustedes tiene el deseo de aprender. Para mí, son como esta batata, llenos de un potencial ilimitado que no está definido por su entorno. Así que, a partir de hoy, intentemos cultivar batatas juntos. Antes de que pudiera terminar, alguien golpeó el escritorio con el puño. ¿Te estás burlando de mí? Diciendo que parezco una batata. John Danton explicó apresuradamente. Eso no es lo que quise decir. Quiero decir que todos ustedes, como la batata, tienen un potencial ilimitado para crecer. Pero antes de que pudiera aclarar el malentendido, oyó el sonido de alguien mordiendo una batata. Algunos estudiantes ya las habían cogido, y habían empezado a comer con entusiasmo. Eso no es para comer. Las repartí para la lección, no para que se las comieran. John Danton no podía entenderlo. Esta gente había venido por voluntad propia, pero ninguno parecía dispuesto a cooperar. En ese momento, escuchó una extremadamente impaciente, y rápidamente miró hacia la fuente. Ente remedio inquietuladoro. Incénese la fuente. Déjate de jueguitos. Solo dinos, ¿cómo se hace la niebla? La pregunta dejó atónito a John Danton. ¿Cómo se hace la niebla? Pensando en la bruma que rodeaba Fergland, lo entendió de inmediato. Estás preguntando cómo se forma la niebla, ¿verdad? El recluso se burló. Científico, ni siquiera sabes qué es la niebla. John Danton respondió con torpeza. Solo soy un profesor de ciencias. ¿Llamarme científico? Es tu forma de responder a mi broma de antes. Antes de que John Danton pudiera terminar su frase, el cristal a prueba de balas frente a él se hizo añicos de repente. El hombre que había hablado antes no usó ningún arma. Rompió el cristal a prueba de balas con la cabeza. En ese instante, John Danton perdió los estribos por completo. Nunca había visto nada tan aterrador. El recluso lo miró con ojos brutales. ¿De verdad crees que estoy bromeando? John Danton entró en pánico y gritó. Sala de control, sala de control. Un recluso ha roto un cristal. Casi en el mismo instante en que pidió ayuda, un gran grupo de soldados fuertemente armados irrumpió en el aula. No apuntaron a nadie en particular. En cambio, dispararon indiscriminadamente a todo el mundo. En ese momento, John Danton sintió que todos aquí se habían vuelto locos. Golpeó la puerta como un loco, esperando desesperadamente que alguien lo dejara salir. Pero la voz en su auricular era fría y distante. Espere hasta que todos hayan sido eliminados. John Danton no podía comprenderlo. Iban a morir todos aquí por el error de una persona. Incluso un ciego sin ojos tenía una pistola apuntándole a la cabeza. Sin embargo, cuando John Danton volvió en sí, se dio cuenta de que el ciego que había mencionado había aplastado el casco de acero de un soldado con una sola mano. Esto era una masacre en toda regla. Solo que los objetivos estaban equivocados. Era una matanza de guardias a manos de los prisioneros. En ese momento, John Danton estaba absolutamente seguro de que estos seres eran monstruos. Ante una escena tan sangrienta le costaba respirar. Su conciencia se desvaneció rápidamente y al final se desmayó por completo. John Danton no se dio cuenta de que el hombre encapuchado en la esquina lo había estado observando todo el tiempo. Después de lo que pareció mucho tiempo, John Danton abrió lentamente los ojos. En la esquina vio a un hombre con uniforme de prisión agachado. Sus miradas se encontraron. El aire estaba lleno de un silencio sepulcral. Aún conmocionado y no del todo lúcido, John Danton llegó a preguntar quién era el hombre. A medida que su mente se aclaraba un poco, sintió de inmediato que algo andaba mal. Los alrededores parecían inequívocamente una prisión. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? El hombre respondió de repente, mi casa. Al oír esas palabras, John Danton se giró instintivamente para mirarlo. No había duda, la persona que tenía delante era un prisionero. De repente recordó que había estallado un motín antes de que perdiera el conocimiento. John Danton ya sabía la respuesta, pero tenía demasiado miedo para aceptarla. Esto es una prisión. Esto es Fergland. El hombre del uniforme de prisión asintió repetidamente. Tú me trajiste aquí. Debes de querer algo de mí, ¿verdad? El hombre asintió de nuevo y le tendió la batata que tenía en la mano. Por favor, dime cómo cultivar batatas. En ese instante, John Danton se quedó completamente sin palabras.
Nunca imaginó que esa sería la razón por la que lo habían traído a la prisión. Yang Danteng finalmente se derrumbó gritando: «Todo esto por una batata. Me arrastraste aquí para eso. Me trajiste a un nido de locos y lunáticos solo por una batata». Yang Danteng sintió que estaba a punto de perder la cabeza. Finalmente, creyó lo que aquel profesor había dicho. Lo que estaba encarcelado aquí no eran humanos en absoluto. Los guardias ya habían sido despedazados por estos lunáticos con sus propias manos. Y ahora parecía ser su turno. Yang Danteng de repente notó algo. El hombre etiquetado como prisionero 182 mantenía su mano derecha oculta a la espalda mientras hablaba. Un escalofrío recorrió la mente de Yang Danteng. Esto es malo. ¿Es un cuchillo? Sintiendo el peligro, Yang Danteng se abalanzó hacia adelante. Bastardo. Para evitar que el 182 lo matara, tenía que atacar primero. Afortunadamente, su movimiento funcionó. El 182 fue tomado completamente por sorpresa. Yang Danteng creía que tenía la situación bajo control. Después de todo, este hombre apenas parecía humano en comparación con los otros. También era alguien que había pasado casi desapercibido durante el motín. Así que mientras Yang Danteng mantuviera la calma, la situación aún podría manejarse. La primera prioridad era quitarle cualquier arma que pudiera estar oculta en esa mano derecha. Fue entonces cuando Yang Danteng se dio cuenta de la verdad. La manga derecha del hombre no contenía ningún brazo. Aunque fue incómodo, aún así ató la única mano izquierda que le quedaba al 182. Usar la violencia estaba mal, pero dadas las circunstancias, no había alternativa. Reprimiendo su ira, Yang Danteng acusó al 182 de arrastrarlo al peligro con tal estupidez. Secuestrar a alguien dentro de una prisión era totalmente absurdo. ¿Quieres aprender a cultivar batatas? Lo siento, Nen. No va a pasar. No iba a enseñarle a alguien que ni siquiera podía pensar con claridad. Cómete la batata tú mismo. Al menos no se desperdiciará. En cuanto a él, se va de este lugar ahora mismo. Mientras hablaba, comenzó a calcular. ¿Cuál es el número de la habitación? ¿Cuándo es la hora de la comida? Las puertas de afuera deberían seguir cerradas, ¿verdad? Yang Danteng estaba convencido de que el motín había provocado un cierre total. Los guardias tenían que estar buscándolo. Si hacía suficiente ruido, lo encontrarían. Pero cuando miró fuera de la habitación, todo lo que vio fue una espesa niebla que lo ocultaba todo. Sacudió la puerta de metal con todas sus fuerzas, esperando que alguien de fuera se diera cuenta. Al segundo siguiente, la puerta que creía cerrada se abrió con su propio empujón. Yang Danteng estaba atónito. La puerta de la celda se había abierto con demasiada facilidad. Según toda lógica, la puerta de una celda no debería ser tan fácil de abrir. En el momento en que salió, Yang Danteng finalmente se dio cuenta de que este lugar no se parecía en nada a la prisión que había imaginado. En el momento se dio cuenta de que este lugar no se parecía en nada a la prisión que había imaginado. Más que una prisión, Fergland parecía una ciudad. ¿Qué está pasando? Esto no es una prisión en absoluto. ¿Cómo puede ser esto una prisión? ¿A dónde me has traído? ¿Qué es este lugar? Antes de que pudiera gritar por tercera vez, una mano pálida le tapó la boca por detrás. Cállate. Has estado haciendo mucho ruido desde antes. No hay salida de aquí. Aguanta y sobrevive. Yang Danteng sintió que estaba a punto de perder la cabeza. ¿Sobrevivir? Aquí, en un basurero como este. Estalló, insistiendo en que era una persona normal, no un prisionero, y los insultó llamándolos escoria de la sociedad. Su voz se detuvo de repente. En algún momento, un gigante como un montón de carne había aparecido a su lado. Comparado con el delgado 182 que estaba a su lado, era evidente que Yang Danteng no podía permitirse provocar a alguien así. Se disculpó de inmediato. Lo siento, no estaba hablando de ti. Pero 182 habló de repente. ¿Qué estás mirando, pequeño chucho? En el instante en que se pronunciaron esas palabras, para sorpresa de Yang Danteng, el corpulento recluso levantó su enorme puño, y fue él quien recibió el golpe. Después de darle una paliza, el recluso incluso le quitó la ropa a Yang Danteng. Solo entonces 182 volvió a hablar. Te dije que no hicieras tanto ruido. Tumbado en el suelo, Yang Danteng no paraba de maldecir, culpando de todo a 182. Ahora, hasta su ropa había desaparecido. Exigió saber por qué 182 siempre hacía estupideces que herían a los demás, y por qué provocaría a un monstruo como ese. Incluso lo insultó llamándolo idiota sin brazo. Al ver que 182 no reaccionaba en absoluto, Yang Danteng pensó que podría haberse pasado de la raya. Sin embargo, al segundo siguiente, 182 empezó a quitarse la ropa justo delante de él. Yang Danteng entró en pánico por completo, esperando a medias que se desarrollara algún ridículo escenario de telenovela. Por mucho que Yang Danteng se disculpara, 182 se desnudó por completo. Pero lo que siguió no fue lo que Yang Danteng había imaginado.
Después de desvestirse, 182 le entregó la ropa a Jiang Danteng. Póntela. Solo entonces Jiang Danteng se fijó en los músculos esculpidos que cubrían el cuerpo de 182. Se dio cuenta de que, a partir de ahora, tendría que tener mucho cuidado con sus palabras. Jiang Danteng dudó y luego preguntó, «Si me pongo esto, será difícil que el equipo de rescate me encuentre, ¿verdad?» El prisionero 182 dijo en voz baja, «Ningún equipo de rescate vendrá por ti. Hombro los mató a todos». Jiang Danteng se quedó helado. «¿Hombro? En Fergland, es mejor no destacar entre los demás reclusos. Vamos, ya es casi hora de comer». En el momento en que escuchó eso, Jiang Danteng sintió una chispa de esperanza. Era la hora de la comida. Si se encontraba con el personal, podría encontrar una salida. Mientras tanto, el recluso que había tomado la ropa de Jiang Danteng caminaba tarareando alegremente. En cierto momento, alguien apareció frente a él y preguntó fríamente, «Dime, ¿de dónde sacaste esa ropa?» En el instante en que reconoció al hombre, el recluso cayó de rodillas. «Señor Hombro, se la quité a un tipo con gafas en la aldea Tofu. Parece que acaba de mudarse. Aldea Tofu. Así que ahí es donde está». El recluso estaba a punto de presumir de su elegante traje, cuando Lord Hombro le clavó una cuchilla directamente en el cráneo. En poco tiempo, el cuerpo, una montaña de carne, se desplomó en el suelo, completamente inmóvil. «Finalmente te encontré, mi querido profesor». En otro lugar, Jiang Danteng y 182 se dirigían a la cafetería, atravesando un bosque gris de hormigón armado. Piel del mismo gris opaco que un camuflaje, y ojos llenos de hambre como los de las bestias salvajes. Jiang Danteng temblaba de pies a cabeza. No tenía idea de qué eran realmente estos seres. No podía decir si eran humanos o animales, pero una cosa estaba clara, tenía que mantenerse cerca. Esta era la prisión más grande del mundo, Fergland. Los cuervos cruzaban ocasionalmente el cielo, haciendo que el lugar pareciera aún más un bosque gris. Mirando en estado de shock, Jiang Danteng murmuró, ¿es esto realmente una prisión? Esto es demasiado extraño. La gente puede caminar libremente, y algunos incluso parecen borrachos. Y esas cosas de ahí arriba son personas, ¿verdad? No son adornos. ¿No fue Fergland construido por varias naciones juntas? Este tipo de gestión tiene algún sentido. El prisionero 182 no respondió. Solo dijo con calma, «Está siendo un poco ruidoso». Jiang Danteng volvió a la realidad y se dio cuenta de lo loco que estaba al esperar respuestas de este hombre. Este era un secuestrador con la misma mirada enloquecida que los demás. Jiang Danteng se recordaba a sí mismo que el hombre frente a él también era un lunático. No podía confiar en nadie. Afortunadamente, no encontraron problemas en el camino y llegaron a la cafetería a salvo. Aún así, la escena aquí difería mucho de lo que Jiang Danteng había imaginado. En un lugar tan anormal, la cafetería parecía extrañamente normal. Jiang Danteng supuso que podría haber guardias gestionando la zona, así que miró rápidamente hacia adelante. En ese instante, se quedó helado. Esta ridícula pesadilla finalmente parecía estar cerca de terminar. A juzgar solo por su atuendo, el hombre que estaba al final de la fila era claramente un guardia de la prisión. Pero como Jiang Danteng llevaba ropa de recluso, tenía que demostrar que era diferente. Con el paso del tiempo, llegó lentamente al principio de la fila. Cuando fue su turno de recibir la comida, bajó la voz deliberadamente. «Oficial, soy un profesor asignado a la educación de los reclusos. Mi nombre es Jiang Danteng. Hubo un motín y fui secuestrado por este hombre encapuchado a mi lado. Debería estar al tanto del altercado. Por favor, informe de esto. Soy el profesor desaparecido, Jiang Danteng». Sin importar lo que dijera, el guardia frente a él no respondió. Cuando Jiang Danteng finalmente levantó la vista, notó que algo andaba mal. Los ojos del hombre estaban vacíos y la saliva goteaba de su boca. Jiang Danteng no podía entender por qué el destino se burlaba de él de esa manera. «Si no vas a comer, lárgate». El cucharón cayó con fuerza sobre la cabeza de Jiang Danteng. Incluso después de regresar con su comida, Jiang Danteng no podía recuperarse del shock. Ese hombre claramente parecía un guardia, pero sus ojos y su estado mental estaban completamente alterados. Sin embargo, todos los demás vestían uniformes de recluso. Solo ese hombre llevaba un uniforme de guardia. Mientras Jiang Danteng buscaba a otros guardias, de repente se dio cuenta de que varios reclusos lo estaban observando. Un sentimiento de pavor se apoderó de él. Si esto continuaba, quedaría atrapado aquí para siempre. Viendo a 182 devorar su comida a su lado, a Jiang Danteng se le ocurrió una idea y lo llamó. «¿No dijiste que querías aprender a cultivar batatas? Puedo enseñarte, pero a cambio, tienes que ayudarme a salir de aquí». Era la última opción que se le ocurrió a Jiang Danteng, usar la estupidez de 182. 182 respondió. «¿En serio? ¿De verdad crees que soy un idiota? Una batata no te comprará una salida». Presa del pánico,
Jiang Danteng explicó. Claro que no. No dijiste que me trajiste aquí para aprender a cultivarlas. Si te enseño, no hay razón para que me quede y tú me metiste en esto. Deberías asumir algo de responsabilidad. Después de pensarlo un momento, 182 finalmente dijo, para salir de este lugar, debes convertirte en un super líder. Jiang Danteng estaba confundido. ¿Qué es un super líder? Como un capitán de escuadrón. 182 respondió sin rodeos. Alguien como tú no lo logrará. Jiang Danteng respondió secamente. Nunca dije que quisiera un trabajo. Jiang Danteng insistió. Entonces solo los superlíderes pueden contactar con el mundo exterior. 182 levantó su tenedor y dijo fríamente, «Asciende o muere. Esa es la única salida». Jiang Danteng preguntó con urgencia, «¿Qué significa eso exactamente? ¿Puedes explicarlo?» Pero por mucho que insistió, el prisionero 182 se negó a hablar. «Deja de preguntar». Al darse cuenta de que no obtendría nada, la expresión de Jiang Danteng se volvió fría. «Así que nunca planeaste ayudarme, ¿verdad? Entonces no hay razón para que me quede a tu lado. Necesito salir de este lugar inmundo lo antes posible y te arrepentirás de esto. Si salgo, no escaparás de la ley». Mi familia se detuvo a mitad de camino. No valía la pena discutir con los reclusos. En ese momento, sonó una voz desconocida. «Profesor, ¿es usted el señor Jiang?» Al instante, todas las cabezas en la cafetería se giraron hacia la entrada. La esperanza se encendió en el pecho de Jiang Danteng. «Están aquí. El equipo de rescate finalmente está aquí. Estoy aquí. Soy Jiang Danteng», gritó mientras corría hacia la puerta como un loco. Creía que una vez que llegara, la pesadilla habría terminado. «Soy un profesor de ciencias de instituto público de 32 años. Estoy aquí mismo». Pero para su horror, los que llegaron no eran rescatadores en absoluto, sino otro grupo de reclusos. En ese instante, el pánico lo consumió. Había huido de un infierno para caer directamente en otro. Entonces Lord Fombro se agachó y habló lentamente. «¿Cuánto tiempo sin verte, señor Jiang? ¿Me recuerdas? Asistí a tu clase de batatas en aquel entonces». Mientras el hombre se acercaba, Jiang Danteng retrocedía paso a paso. ¿Cómo podría olvidarlo? Era la primera vez que veía a un humano tan alto. Los murmullos se extendieron a su alrededor. «Es Lord Hombro». El hombre era uno de los 6 hombros de la zona cero. Tan imponente como sugería su altura, su nombre era Torre. Solo entonces Jiang Danteng recordó por completo cómo este hombre había masacrado a los guardias. Cuando le dispararon, Torre no esquivó las balas. En su lugar agarró despreocupadamente a un compañero cercano. Con una sonrisa espeluznante, Torre dijo, «¿No es esto un poco grosero? Nos ofrecimos voluntarios para asistir a clases, y sin embargo aparecisteis con armas. Como vosotros disparasteis primero, no hay razón para que me moleste en ser educado». Bajo la mirada de todos, Torre sacó un cuchillo de su propia boca. Lo que siguió fue una masacre. Este hombre era un completo lunático. Al recordar esas escenas, Jiang Danteng cayó de rodillas. «¿Por qué viniste a buscarme?». Torre respondió con calma. «¿Por qué si no? Para que continúes enseñando, por supuesto. Pero déjame ser claro, no estoy interesado en las batatas. Estudiemos algo significativo en su lugar. Por ejemplo, cómo hacer niebla». Mientras hablaba, Torre le entregó 3 esferas azules a Jiang Danteng. En el momento en que aparecieron las esferas, los ojos de los reclusos se iluminaron. «Es niebla, y una enorme además». Jiang Danteng recordó de repente al recluso que había causado el motín. Él también había mencionado la niebla. Podría ser que la niebla de la que hablaban fueran estas esferas azules. Para estar seguro, Jiang Danteng preguntó, «¿Qué son exactamente estas esferas azules?». Torre pareció sorprendido. «¿Me preguntas qué son? ¿En serio no lo sabes?». «Imposible. Eres un profesor de ciencias. No se supone que los profesores lo saben todo». Jiang Danteng gritó, «Nunca he visto nada como esto. No existe nada parecido en el mundo exterior». Tower respondió con frialdad, «Por eso fuimos a clase». Por la niebla, los 6 Shoulders se reunieron. El propósito de esas lecciones era traerte de vuelta. No pasa nada si no sabes qué es la niebla. Podemos empezar a aprender ahora. Mientras hablaba, Tower intentó meterle a la fuerza las esferas azules en la boca a Jiang Danteng. Los reclusos de alrededor babeaban al verlo. «Aleja eso de mí. He dicho que no lo quiero». Jiang Danteng gritó apartando la mano de Tower. En el instante en que las 3 esferas salieron volando, los ojos de todos los reclusos ardieron. Se abalanzaron hacia las esferas como locos. Jiang Danteng observaba con incredulidad la demencial escena. Por esos supuestos trozos de niebla, reclusos que parecían normales hacía un momento ahora luchaban ferozmente. Tower no pareció sorprendido. «¿Ves? Todos ansían la niebla. La niebla es oro. Es una bendición de Dios. Ese viejo bastardo se la tragó. Maldita sea. Escúpela. Escúpela ahora». Por mucho que gritaran, el anciano que se tragó la niebla permaneció completamente inmóvil.
Otros empezaron a desgarrarlo. Su cuerpo fue despedazado, pero el anciano permaneció congelado en la misma postura. Tower incluso pensó para sí mismo lo asquerosa que era esa gente de la aldea Tofu, por enloquecer por un solo trozo de niebla. En cuanto a ese anciano, hoy o ascendería o ganaría habilidades asombrosas, suponiendo que hubiera suficiente niebla. Bueno, a ti también te interesa, ¿verdad? Solo entonces se dio cuenta Tower de que el cuerpo de Jiang Danteng no paraba de temblar. Quizás fue la escena nauseabunda o quizás el contacto con la niebla, pero de repente tuvo arcadas y vomitó por todo el suelo. Jiang Danteng casi había olvidado por qué había venido a un lugar como este. Ahora mismo, lo único que quería era irse a casa. Tower preguntó confundido. ¿De qué estás hablando? Jiang Danteng respondió, temblando. A casa. Quiero ir a casa. No puedo hacerlo. Ni siquiera he visto esa cosa antes. No soy un científico. Solo soy un profesor corriente. Tower claramente no le creyó. No digas tonterías. La tele dice que los profesores pueden fabricar drogas de altísima pureza y venderlas. Jiang Danteng respondió con dolor. Eso solo son series de televisión. Y ese tipo era un profesor de química. Yo no soy igual. Solo soy un simple profesor de instituto, que ni siquiera tiene un doctorado. En el momento en que Jiang Danteng gritó esas palabras, el entorno se sumió en un silencio sepulcral. Así que estás diciendo que eres un inútil. Fui el primero en encontrar un profesor. De verdad pensé que iba a ganar. Pensé que podría convertirme en un superlíder. Mientras hablaba, Tower sacó lentamente el cuchillo de su boca. Resulta que este tipo no es más que un completo inútil. En ese instante, Jiang Danteng recordó escenas de su familia regañándole. Una persona completamente inútil va y se saca un certificado de docencia. ¿Qué? Planeando jugar a las casitas con un montón de niños. Nadie en nuestra familia tiene un título inferior a un doctorado. Estás intentando deshonrar a la familia. 6 años sin publicar ni un solo artículo académico. ¿Qué puedes enseñar tú? Danteng, deja de huir. Dedica 1 año más a preparar un nuevo artículo. Su hermano mayor intervino. Mamá, papá, no tenéis que decirlo así. Ser profesor no es algo tan malo. Al menos dejadle hacer algo de lo que es capaz. El que más está sufriendo aquí es Danteng. Ya han pasado 6 años y todavía no ha conseguido el doctorado. Aún así, conocer tus límites cuenta como algo. El padre de Jiang Danteng era un renombrado erudito que aparecía frecuentemente en televisión, y su madre tenía un doctorado en Derecho. Mientras que su hermano mayor ya se había convertido en el presidente de una asociación de psicología a una edad temprana. En la escuela, el propio Jiang Danteng se había ganado el respeto de innumerables personas desde el estrado. Sin embargo, una vez que volvía a casa, su estatus no era ni siquiera tan bueno como el de un perro. Hasta ese día, cuando todo dio un giro, su padre miró el documento que tenía en la mano y preguntó, ¿una prisión internacional? ¿Qué se supone que es eso? Mate. Jiang Danteng respondió, una prisión bajo las Naciones Unidas. Estaré enseñando allí. Es una institución afiliada a la ONU y los beneficios son muy generosos. Su hermano mayor intervino. Conozco ese lugar. Se llama Fergland. ¿Verdad? Impresionante. He oído que todos los locos del mundo están encerrados allí. Jiang Danteng le interrumpió. No importa dónde estén esas personas. Solo intentan sobrevivir. Su madre dijo preocupada. Danteng, ¿de verdad tienes que ir? Ya tienes un trabajo estable en la escuela. Eso me deja tranquila. Su padre preguntó enfadado. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de tontería es esta? Jiang Danteng respondió con firme resolución. Porque creo que dar a la gente que carece de educación la oportunidad de aprender es algo profundamente significativo para nosotros los educadores. En el momento en que Jiang Danteng terminó de hablar, su hermano mayor no pudo evitar escupir el vino tinto que tenía en la boca. Lo siento. Se me ha manchado la ropa con vino. No. Es difícil no hacerlo después de oír tu supuesta gran declaración. Pero Danteng, sabes que esto no está impulsado por ninguna ética profesional de un educador. Es solo un impulso momentáneo nacido de tu necesidad de reconocimiento. ¿No es así? No conseguiste el doctorado, así que usas estas elecciones excéntricas para excusarte, fingiendo que elegiste un camino diferente y adornándolo con un falso sentido de misión. Intentas ocultar tu incompetencia de esta manera, para poder estar en igualdad de condiciones con nosotros. ¿Me equivoco? Jiang Danteng miró a su hermano con rabia. ¿Por qué siempre juzgas a los demás según tus propios estándares? Su hermano explicó, solo estoy preocupado por ti. Esto es una imprudencia. Un acto de valor ciego, nacido de la inseguridad, que es exactamente tu estúpido sentido de la justicia. Solo en este momento, Jiang Danteng se dio cuenta finalmente de que su hermano tenía razón, de que él mismo había sido demasiado tonto. En aquel entonces, fue una elección tonta hecha por impulso. Pero ahora, era demasiado tarde para decir nada. Estaba a punto de pagar el precio de sus acciones, a punto de morir.
Para él, morir en ese lugar inmundo, lleno de basura y despreciable, era el precio que Jiang Danteng tenía que pagar. Todo provenía de la ignorancia, de la falta de educación. Sin embargo, Jiang Danteng no se dio cuenta de que el número 182 levantaba silenciosamente el tenedor en su mano. En el instante en que Tower blandió su cuchilla, algo parecido a una bala le atravesó el brazo, habiendo rozado la muerte. Jiang Danteng ya estaba tan aterrorizado que se había orinado en los pantalones, mientras que Tower soltó un aullido de dolor. ¿Un arma? ¿Quién se atreve a traer un arma aquí? Justo cuando intentaba encontrar al bastardo que había introducido un arma de contrabando, alguien le agarró del pelo. El atacante no era otro que el número 182, y la supuesta arma no era más que el tenedor que había lanzado. Ante los ojos atónitos de todos, el número 182 le clavó una rodilla directamente en el cuello a Tower. Todos oyeron el sonido de huesos rompiéndose y vieron a Tower derrumbarse lentamente. Los prisioneros presentes tenían todos expresiones de incredulidad. El poderoso shoulder del señor, el una vez intocable Tower, había caído. Jiang Danteng apenas podía creerlo. El número 182, que siempre había estado a su lado, era en realidad así de poderoso. Ha nacido un nuevo shoulder, alguien gritó, rompiendo el silencio circundante. En un instante, los prisioneros de toda la cafetería se abalanzaron hacia el número 182. Nuevo shoulder. Di tu nombre. Por favor, dinos tu nombre. El número 182 simplemente miró a Jiang Danteng. Profesor, vámonos. ¿Habéis oído eso? Profesor, el nuevo shoulder es el profesor. Jiang Danteng realmente no esperaba sobrevivir a ese loco. Pensando en esto, de repente miró al número 182 a su lado. Aunque el tipo parecía flaco y normalmente insignificante, su fuerza era aterradora. Jiang Danteng preguntó, «Antes me pediste que te enseñara a hacer batatas asadas. Era mentira, ¿verdad? ¿Por qué te apuntaste a la clase en primer lugar? Tú también lo hiciste para conseguir niebla, ¿verdad? Puedes hacer niebla». En el momento en que lo preguntó, Jiang Danteng se estremeció de miedo. «No puedo hacer niebla. Lo siento. Lo siento. Por favor, déjame ir». La razón del número 182 para asistir a clase era simple. Ese día cuando salió vio una larga fila. No sabía para qué era, pero por costumbre le dijo a la persona de delante que se largara, solo para que le dijeran que no se permitía colarse. Alguien de fuera vino y dijo que estaban dando clases aquí. Dicen que las plazas son limitadas. Ponte al final de la fila. Al número 182 no le había interesado al principio, pero el hombre le dijo que si asistía a las clases, repartirían ropa nueva, diciendo que era el primer evento de este tipo en años y que incluso podría aprender algo impresionante. Y así, con una mirada de expectación, el número 182 se metió en la larga fila. Jiang Danteng estaba conmocionado. ¿Esa es tu razón para ir a clase? Entonces, ¿por qué me salvaste hace un momento? El número 182 explicó. No te estaba salvando a ti, estaba salvando mi ropa nueva. No me enseñaste nada, e incluso te orinaste en los pantalones, mientras llevabas mi ropa nueva. Solo entonces se dio cuenta Jiang Danteng de que había estado tan tenso antes que se había orinado en los pantalones. Poco después, un prisionero desnudo salió corriendo de los baños. Mientras Jiang Danteng, todavía dentro, lavaba la ropa y decía, «Ahora yo también tengo mi propia ropa. Lavaré la tuya y te la devolveré tan pronto como pueda. Pero ese traje andrajoso que llevas tiene algún significado especial. Ahora que ya tienes ropa nueva, ¿por qué te lo quedas?» El número 182 señaló la marca en su pecho. «Esto es mío». Jiang Danteng respondió, «Lo sé, pero ya está en ese estado. ¿Por qué no lo tiras?» El número 182 lo recalcó de nuevo. «Mira, tiene escrito 182. 2. Eso lo hace mío. Este también tiene escrito 182. Ese también es mío. Ambos son míos». Jiang Danteng se quedó sin palabras. Simplemente no podía entender al número 182. «Así que dices que esta prenda sucia también es preciosa. ¿O es porque solo tienes un brazo y te cuesta lavar la ropa?» «No estoy tratando de decir que te falta un brazo. Olvídalo. Yo la lavaré por ti». Jiang Danteng no dijo nada más. Solo se dedicó a fregar la ropa en silencio. En silencio. En un abrir y cerrar de ojos. Ya había pasado un día entero en Ferglan. Aunque deseaba escapar desesperadamente, según la información que tenía, los monstruos conocidos como Shoulders lo estaban buscando. Y esas criaturas probablemente habían descubierto su ubicación por el alboroto de hoy. Así que Jiang Danteng tenía que irse al día siguiente. Como no había comido nada en todo el día, su estómago rugió en el peor momento posible. Mientras Jiang Danteng bajaba la cabeza, de repente vio una batata, la que le había dado al número 182 durante la clase. Se preguntó si debería comérsela ahora. De todos modos, intercambiar batatas con el número 182 ya no era una opción.
Nunca imaginó que algún día se vería reducido a buscar comida de esta manera. Pero pasara lo que pasara, sobrevivir era lo primero. Justo cuando Jiang Danteng estaba a punto de darle un mordisco, algo gris pasó como un rayo y el número 182, que había estado acostado en la litera de arriba, asomó la cabeza de repente. ¿Quieres morir? Jiang Danteng se apresuró a explicar. Es que tengo demasiada hambre. ¿Puedes darme un poco para comer? Solo un mordisco. Ni un solo mordisco. Nico, dijo el número 182 mientras saltaba. Esto es mío. Tras aterrizar, el número 182 talló su número en la batata. Jiang Danteng se quedó sin palabras. ¿Acaso sabes cómo cultivar batatas? Probablemente ni siquiera sepas lo que significa cultivar. El número 182 respondió, si matas mi batata, te mataré a ti. Cierra los ojos. Ahora estoy escondiendo mi batata. Observando al número 182, Jiang Danteng supuso que su vocabulario apenas alcanzaba el nivel de preescolar. Su comportamiento era casi primitivo. Entonces se le ocurrió que quizás un número 182 como este le sería aún más útil. Y si esa batata en tus manos está condenada a morir de todos modos. ¿Por qué? El número 182, que había estado ocupado escondiéndola, se quedó paralizado en medio del movimiento. Cuando tallaste tu nombre en ella, le dejaste una herida. La batata ya está herida y contraerá una enfermedad muy terrible llamada oxidación. Por la expresión del número 182, Jiang Danteng supo que su pequeño truco había funcionado. Pero no te preocupes, todavía hay una forma de salvarla. Como nuestro trato se canceló, no pensaba decírtelo, pero te contaré un poco. Si quieres cultivar batatas, necesitas luz solar. La niebla en Fergland es demasiado espesa. La luz del sol no puede entrar en absoluto, así que tienes que ir a un lugar donde la niebla sea más fina. Dijo el número 182, pero la aldea Tofu ya es la que menos niebla tiene por aquí. Jiang Danteng señaló el tendedero. Eso todavía no es suficiente. Mira, la ropa aquí ni siquiera se puede secar. Si de verdad quieres salvar la batata, tendrás que ir al menos hasta esa enorme puerta de hierro, la entrada a Fergland. Solo entonces podrás salvarla. Mientras tanto, un prisionero martilleaba algo, murmurando cuánto tiempo tardaría en arreglarlo. No. Lo que estaba reparando no era otro que el antiguo shoulder, la torre. El prisionero que hacía las reparaciones respondió, no te preocupes. Ya hemos traído al mejor arquitecto. La torre, maldijo. Idiotas. Deberíais estar buscando un médico. Maldita sea. ¿Qué demonios pasó en la cafetería entonces? Las habilidades que la torre obtuvo de cantidades masivas de niebla hicieron su columna vertebral más dura que el acero reforzado. Melo valdirasi. Abelinas dimen el otunendunute. Sin embargo, los huesos del cuello, de los que tanto se enorgullecía, habían sido rotos de un solo golpe por algún bastardo desconocido. Ese profesor idiota está definitivamente muerto. Necesito atrapar a ese malnacido ahora. Seguro que está acumulando una enorme cantidad de niebla en algún lugar. Justo en ese momento, una voz resonó. No esperaba que realmente encontraras al profesor. Siguiendo el sonido, el recién llegado no era otro que la persona que había provocado el motín durante la clase anterior. Cuando vieron quién era, todos los presentes temblaron de miedo mientras él continuaba. No esperaba que incluso tus preciados huesos del cuello se rompieran. La torre replicó, como siempre, colándote en el territorio de otro como una rata. El hombre respondió confundido, ¿no éramos aliados? No acordamos compartir información una vez que se encontrara a un profesor. La torre se burló. Déjate de tonterías. El único que se convertirá en el superlíder seré yo. Al oír eso, el hombre se enfadó. No me hagas reír. Con tu nivel, ni siquiera sueñes con ello. Dicho esto, le arrebató el martillo de la mano al arquitecto. La torre entró en pánico. ¿No es esto demasiado? Atacar a un hombre herido es bastante despreciable, ¿no crees? Es que no puedo evitar querer aplastar la basura cuando la veo. Diciendo eso, descargó el martillo sobre el cuello de la torre, mientras aún lo estaban reparando. El que había provocado el motín en la prisión resultó ser el sabueso, uno de los 6 shoulders de la zona 0. En poco tiempo, todos los hombres de la torre fueron aniquilados, y el asesino fue únicamente el sabueso. Esta era la diferencia entre un shoulder y la gente común. Cuando el sabueso salió, sus subordinados ya esperaban en la puerta. El sabueso ordenó, en marcha, objetivo, aldea Tofu. Entre el rugido de los motores, el sabueso, uno de los 6 shoulders, comenzó su operación. Mientras tanto, Jiang Danteng y el número 182 caminaban, cada uno cargando un saco. Jiang Danteng no pudo evitar quejarse. Esto pesa demasiado. ¿Qué hay dentro? El número 182 respondió sin levantar la cabeza. Son mis cosas. Jiang Danteng frunció el ceño e insistió. ¿Qué? ¿Acaso esta bolsa también tiene escrito 182?
Por cierto, señor 182, ¿cómo te llamas? El número 182 respondió. El manco. Yang Danteng se quedó completamente atónito. Tienes que estar bromeando, dijo el número 182 con calma. Así es como me llaman todos. Así que Yang Danteng preguntó de nuevo, ¿no tienes un nombre propio? El número 182 repitió, palabra por palabra. Así es como me llaman todos. Yang Danteng respondió, llamarte así es muy grosero. Simplemente te llamaré. Por cierto, señor 182, ¿por qué llevas siempre esa capucha? ¿Eres un ladrón o un atracador? Y para empezar, ¿cómo terminaste en Fergland? Siempre he estado aquí. Siempre he estado aquí. ¿Qué significa eso siquiera? ¿Por qué haces tantas preguntas? ¿No se supone que los profesores deben responder preguntas? Los profesores también tienen preguntas. Hablas demasiado y muy alto. Es un gaje del oficio. Cállate. Después de caminar quién sabe cuánto tiempo, Yang Danteng finalmente no pudo más. Descansemos un poco. Tengo mucha hambre. Ya no me quedan ni fuerzas. ¿Cuánto falta para la entrada? Llevamos caminando una eternidad. ¿Por qué siento que solo estamos dando vueltas en círculos? El número 182 dijo con calma, no conozco el camino. Al oír eso, Yang Danteng se quedó de piedra. ¿Qué has dicho? ¿Por qué me lo dices ahora? Así que hemos estado dando vueltas por aquí durante las últimas 2 horas. Esto me está volviendo loco. No puedo caminar más. Si todavía quieres salvar tu batata, entonces llévame en brazos o ayúdame a encontrar algo de comer. Pero en el momento en que Yang Danteng terminó de hablar, el número 182 se desplomó hacia adelante. Al verlo caer, Yang Danteng se levantó de un salto. ¿Qué estás haciendo? Cuando el número 182 no mostró respuesta alguna, el pánico se apoderó de él. 182, ¿qué te pasa? En el instante en que le quitó la capucha, Yang Danteng no podía creer lo que veía. La mirada del número 182 estaba completamente perdida, con saliva y mocos cayendo sin control. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente has acabado así? No, despierta por favor. Incapaz de despertar al número 182, Yang Danteng miró instintivamente hacia atrás. No me dejes aquí solo, mirando fijamente el bosque gris tras él. Fue consumido por un profundo terror. No me dejes aquí solo. Bastardo, despierta, por favor. Te lo ruego, despierta. Perdido en un pánico sin fin, Yang Danteng había olvidado por completo la advertencia del número 182. Antes, su fuerte voz ya había llamado la atención de otros, y esta vez no fue diferente. Antes de que pudiera reaccionar, una figura de complexión fuerte ya había aterrizado detrás de ellos. Yang Danteng intentó instintivamente darse la vuelta para ver la cara de la persona, pero todo lo que llenó su visión fue un dedo enorme. Y antes de que pudiera hacer nada, esas manos le forzaron a abrir los párpados. ¿Eres una persona normal? La repentina pregunta del hombre dejó a Yang Danteng confundido. ¿De qué estás hablando? Perdón. Ha sido grosero por mi parte. El hombre retiró lentamente la mano. Había mucho ruido por aquí hace un momento, así que sentí curiosidad por lo que pasaba. Tras un breve intercambio, el hombre llevó a Yang Danteng a su casa, donde por fin comió comida de verdad. Tómalo con calma. No te atragantes. Hay mucho más. Yang Danteng supo que por fin había conocido a gente normal. Gracias por salvarme la vida. Tras las presentaciones, se enteró de que el hombre se llamaba Labuta y la chica, Lakui. Me llamo Yang Danteng. Es la primera vez desde que llegué que conozco a gente con la que puedo hablar de verdad, y no esperaba que hubiera mujeres aquí. Lakui preguntó, ¿de verdad parezco una chica? Yang Danteng respondió sorprendido, ¿no lo eres? Lakui continuó, para parecer más un hombre, me corté el pelo a propósito. En la aldea Tofu, las mujeres atraen demasiada atención. Lave explicó, somos de los distritos interiores. Cuanto más te acercas a las zonas centrales, más borrosa se vuelve la idea de género. Yang Danteng preguntó, ¿hay mucha gente normal como vosotros cerca del centro? Labuta sonrió. No exactamente. La aldea Tofu está compuesta principalmente por gente marginada, así que muchos de ellos no son muy estables mentalmente. Por cierto, ¿eres nuevo aquí? ¿O nunca has tocado la niebla? En realidad, no soy un prisionero. Al oír eso, Labuta se quedó helado. La situación es complicada. Ni siquiera yo conozco todos los detalles. Lo que sí sé es que fui secuestrado y quien me secuestró es ese tipo que yace allí. Entonces estás diciendo que te arrastraron a Fergland. Al ver a Yang Danteng asentir, Labuta reaccionó inmediatamente. No me digas, eres una víctima de la operación de secuestro de profesores. Yang Danteng entró un poco en pánico. ¿Cómo sabes eso? Labuta respondió. Todo el mundo lo sabe. Fue planeado de antemano por los Shoulders. Incluso enviaron gente para impedir que otros asistieran a clase. Yang Danteng no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿qué hacen exactamente los guardias aquí?
No esperaba tener al protagonista justo delante de mí. Yang Danten preguntó con cautela. Esto puede ser grosero, pero no sois espías enviados por los Shoulders, ¿verdad? Por supuesto que no. La Kui entonces señaló al número. Entonces, ¿qué pasó en realidad? Nunca he visto un Shoulder como él. No es un Shoulder, ¿verdad? Yang Danten explicó. Me secuestró porque quería que le enseñara a cultivar batatas. Los dos se echaron a reír. En serio, no por la niebla. Perdón, no pude evitarlo. De todas las cosas, batatas. Al verlos reír, Yang Danten sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca imaginó que encontraría aquí a gente que de verdad pudiera entenderlo. La Abyuta se recompuso y preguntó. Entonces, ¿te tiene cautivo ahora mismo? Yang Danten respondió. No exactamente. Es más como mi guardaespaldas en este momento. No sé si es un golpe de calor o alguna otra cosa. Simplemente se desplomó así de repente. La Kui explicó. Eso es un estado de disociación. Yang Danten parecía confundido. ¿Qué es un estado de disociación? Ella continuó. Una reacción de abstinencia. Abstinencia causada por la niebla. ¿Has visto a gente desplomarse al borde del camino? ¿Verdad? No pudieron conseguir nada de niebla, así que entraron en un estado de disociación. Normalmente se despiertan después de un rato, pero si sigue ocurriendo, sus cerebros se derriten gradualmente. Yang Danten preguntó. Entonces, ¿qué es exactamente esa niebla de la que tanto hablan? Al oír eso, la Buta y la Kui intercambiaron miradas incrédulas. ¿De verdad no sabes nada sobre Ferglan? La niebla de la que hablamos es una droga divina que otorga habilidades. Despierta poderes ocultos en lo más profundo o largamente deseados. Yang Danten estaba atónito. ¿Esa cosa funciona de verdad? Abuta continuó. No solo funciona, te permite superar los límites humanos. Con ese poder, podemos escapar. Solo entonces Yang Danten notó las pantorrillas de la Buta, gruesas más allá de lo humano. Mientras tanto, el sabueso, uno de los hombros de la zona cero, llegó a la casa del número 182. Parece que no llegaron muy lejos. Todavía están en la aldea Tofu. La escena volvió a Yang Danten, que todavía estaba conmocionado por la información que acababa de recibir, y solo entonces procesó por completo lo que la Abyuta quería decir con escapar. La Abyuta preguntó entonces, Señor Danten, ¿vendrá con nosotros? Yang Danten lo descartó con un gesto. Agradezco mucho la oferta, pero no soy un prisionero. Quiero ver a los guardias de aquí o a quien sea que esté a cargo. Su razonamiento era simple. Si escapaba con prisioneros, se convertiría en un cómplice. Si funcionaba, bien. Pero si fallaba, el resultado era obvio. La Buta pareció leer sus pensamientos. No los verás, ya sean guardias, oficiales o cualquiera de los otros. Ninguno de ellos pondrá jamás un pie en Ferglan. La niebla es adictiva. Un paso en falso, y nunca podrás dejarla atrás. Usted no es una excepción, señor Danten. Yang Danten preguntó ansiosamente. ¿Por qué? Nunca he usado la niebla y nunca planeé hacerlo. La Abyuta explicó. Esto no tiene nada que ver con tus intenciones. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 días. 3. ¿Alguna vez te has preguntado qué es en realidad esta niebla tan espesa que se lo traga todo? Esta densa niebla está hecha de partículas de niebla. En el momento en que escuchó eso, Yang Danten instintivamente se cubrió la boca y la nariz. La niebla es una sustancia divina que otorga habilidades, y para que esas habilidades se manifiesten, tienes que consumir grandes cantidades de ella. Pero en lo que respecta a la adicción, incluso respirar las partículas de niebla en el aire ya es suficiente. La niebla corroe lentamente tus pulmones, haciéndote desear sin pausa una niebla más espesa y densa. Y una vez que no puedes conseguirla, entras en un estado de disociación. Yang Danten interrumpió de inmediato. Espera, ¿estás diciendo que ya soy adicto a la niebla? Entonces, ¿no significa eso que estoy básicamente condenado? La Buta respondió, no, señor Danten. Aún tienes una oportunidad. Solo aquellos que realmente han experimentado el estado de disociación se consideran verdaderamente adictos. La constitución de cada persona es diferente, así que no conocemos el umbral exacto, pero debes mantenerte alerta en todo momento. Yang Danten insistió. Entonces, según esa lógica, pueden escapar de verdad. No son ya adictos a la niebla sin posibilidad de retorno. La Kui respondió. Tienes razón. Hace mucho que perdimos la oportunidad de dar marcha atrás, y nunca hemos oído de nadie que haya salido vivo de este lugar. Quizás en un futuro lejano superemos la adicción, o quizás alguien descubra la verdad aquí y cree un antídoto para la niebla. Pase lo que pase, habían hecho la promesa de no morir nunca aquí. Incluso si el resto de sus vidas lo pasaran en un estado de disociación, incluso si se perdieran por completo, se abrazarían fuertemente bajo un cielo despejado. Sonaba un poco cursi, pero no había duda de que decían en serio cada palabra. Mientras los dos se abrazaban fuertemente, Yang Danten de repente notó que el número 182, que había estado inconsciente, estaba despierto de nuevo,
y su mirada estaba fija más allá de ellos, clavada en Jiang Danteng. Un pensamiento se le ocurrió. Con la ayuda de estos dos, no necesitaría desperdiciar más esfuerzo en las batatas. Pero temía que si le decía al número 182 que planeaba escapar con ellos, pudiera ser atacado. Después de todo, la fuerza que el número 182 había mostrado antes era genuinamente aterradora. Sin embargo, para su sorpresa, el número 182 no hizo ningún movimiento imprudente. Simplemente sacó la batata de su bolsillo en silencio. Cuanto más tranquilo parecía el número 182, más inquieto se sentía Jiang Danteng. Entonces la voz de la buta lo sacó de sus pensamientos. Señor Danteng, ¿por qué está tan asustado? Es solo un cadáver andante desviado por la niebla. Una vez que alguien entra en un estado de disociación, es completamente impotente hasta que obtiene su siguiente dosis de niebla. Ahora mismo, ni siquiera es rival para usted. Jiang Danteng soltó un suspiro de alivio. Eso es un alivio. Me preocupaba que ustedes dos pudieran salir heridos. Casi en el instante en que las palabras salieron de su boca, la pierna de la buta ya apuntaba al número 182 que yacía en la cama. Si es una amenaza potencial, debería matarlo ahora. El número 182, sin embargo, no mostró ningún miedo en absoluto, incluso en esta crisis. Al ver esto, Jiang Danteng interrumpió de inmediato. Espera, no hay necesidad de matar a nadie ahora mismo. Escucha con atención. Me voy de este lugar. Ya no quiero vivir aquí. A partir de ahora, cada uno por su lado. ¿Entiendes? El número 182 respondió sin expresión. Si te vas, ¿qué pasará con la batata? Sin decir otra palabra, Jiang Danteng arrebató la batata de la mano del número 182 y luego se acercó al lavabo. ¿Puedo tomar prestada una taza? Colocó la batata en una taza llena de agua y se la tendió al número 182. Con eso bastará. A partir de ahora, crecerá lentamente. Por supuesto, la luz del sol es esencial. Lleva a tu precioso amigo a ver el sol. Vete antes de que oscurezca. El número 182 se giró hacia Jiang Danteng, pero no sé el camino. Jiang Danteng respondió al instante. Yo tampoco. Mientras hablaba, jaló al número 182 frente a la buta y dijo con urgencia. Señor Labuta, por favor, lléveselo. Iré con ustedes. No importa si los guardias me apuntan con sus armas o me tachan de cómplice en su escape. Quiero intentarlo. Después de que Jiang Danteng dijera esto, Lab Yuta se deshizo del número 182 junto con la batata, dejándolo abandonado sin piedad al borde del camino. Todavía no había expresión en el rostro del número 182. Simplemente miraba fijamente la batata. El lugar tallado con 182 ya se había oscurecido. La taza llena de agua se rompió por la caída. Mirándola, el número 182 recordó las palabras de la chica. ¿Sabes lo que es un cachorro? ¿Y un gatito? Son animales, como los cuervos. Son peludos, muy pequeños, muy lindos. Si alguien los cuida, pueden entender las palabras humanas. Si les dices ven aquí, vendrán corriendo. Mientras la chica hablaba, colocó su mano en la cabeza del número 182. Yo también quiero tener un cachorro, algún día, cuando salga de aquí. Lloró mientras lo decía. Recordando esto, el número 182 extendió la mano hacia la batata. Ven aquí. Mientras tanto, en otro lugar, alguien estaba midiendo algo. 20 centímetros. Se movió 20 centímetros. ¿De verdad se movió? Siguiendo su mirada, yacía un cadáver partido limpiamente por la mitad. El culpable era la enorme y grotesca cosa que sostenía el cuerpo. Esa persona parece que intentaba escapar. Por otro lado, Jiang Danteng y los demás comenzaron a discutir cómo escapar. Jiang Danteng preguntó, ¿cuál es su plan? ¿Cómo vamos a salir de esta prisión? Simplemente te lo mostraré, dijo la buta, mientras se agachaba lentamente. Los músculos de sus pantorrillas comenzaron a hincharse, y en el instante en que ejerció fuerza, su cuerpo salió disparado como una bala de cañón. Jiang Danteng apenas podía creer lo que veía. ¿Qué clase de habilidad es esa? Fuera lo que fuera, el enorme agujero en el techo era innegablemente real. El poder de la buta era un salto asombroso. Nuestro plan es simple. Saltaremos directamente sobre ese muro. Después de regresar, la buta los llevó a los dos a un terreno más alto en la aldea Tofu. Ahora es el turno del Akui. Tocó suavemente la pequeña esfera en su cabeza y sus ojos inmediatamente comenzaron a brillar. Justo después de eso, dibujó un mapa de la aldea Tofu en una hoja de papel. Como los dos venían de la zona interior, incluso después de añadir varias hojas extra, el mapa seguía repleto de detalles. Mirándolo fijamente, Jiang Danteng exclamó, «Esta es una habilidad que recrea lo que ves como una fotografía». «Has mapeado todo Fergland», Lakui respondió. «Esta es la ruta que tomamos desde la zona interior hasta aquí. Solo registra una parte de Fergland.
Yang Danteng no pudo evitar sentirse sorprendido. Si esto es solo una parte, entonces, ¿qué tan grande es Fergland? Laqui dijo. A juzgar por el tamaño de la aldea Tofu, ya hemos avanzado lo suficiente. Deberíamos llegar al borde de Fergland en poco tiempo. En ese momento, Yang Danteng tomó el bolígrafo de Laqui. Se te olvidó algo. Mientras hablaba, dibujó 4 figuras de palitos. Aquí hay 4 vagabundos. Laqui le arrebató el bolígrafo y dijo con severidad, no garabatees en él. Yang Danteng explicó, estoy marcando peligros potenciales. ¿Y no dibujaste tú también algo extraño? ¿Qué es esa cosa roja? En el momento en que se pronunciaron esas palabras, los dos se quedaron en un breve silencio. Labjuta fue el primero en romperlo. Olvídalo. De todos modos, saldremos de aquí pronto. Laqui, ¿hacia dónde vamos ahora? Después de que Laqui señaló la dirección, Labjuta los agarró a ambos y se lanzó al aire mientras Laqui continuaba escaneando los alrededores con su habilidad. Mientras tanto, la escena cambió a los 4 vagabundos que Yang Danteng acababa de marcar en el mapa. ¿Hay algo de niebla por allí? Al oír la pregunta, los 4 vagabundos levantaron lentamente la cabeza. Quien había hablado no era otro que el número 182, el hombre que Labjuta había tirado al borde del camino. Los 4 lo miraron fijamente y preguntaron, ¿de dónde salió este tipo? El número 182 solo repitió, ¿tienen algo de niebla? Le respondieron bruscamente, ¿acaso parezco tenerla, idiota? El 182 respondió, entonces vacíen sus bolsillos. Uno de ellos finalmente perdió la paciencia y abofeteó al 182. ¿De qué demonios estás hablando? Me estoy muriendo de hambre. ¿Y todavía te atreves a venir a buscar problemas? Habiendo acabado de pasar por un estado de disociación, el número 182 no tenía ninguna oportunidad contra ellos y solo pudo soportar la paliza. Entonces otro hombre se acercó con una cuchara. Espera, yo también tengo hambre. ¿Qué tal si nos comemos a este tipo? He oído que hay niebla dentro del cuerpo humano. Humano. Incluso los comehuesos se comerían a la gente por la niebla. Los otros 2 dudaron. ¿De verdad vamos a comernos a una persona? No es casi la hora del almuerzo. El hombre de la cuchara maldijo, un montón de cobardes. Si nos da niebla, intentamos lo que sea. ¿Por dónde debería empezar? ¿Debería beber su sangre primero? No. Debería comerme sus ojos. Justo cuando estaba a punto de actuar, una mano le dio una fuerte bofetada en la cara. Quien lo golpeó no fue otro que Hound, el hombre que había perseguido a 182 hasta su casa antes. Ese único golpe aturdió a los 4 vagabundos. Al que lo recibió de lleno incluso le reventó el tímpano. Solo entonces los vagabundos se dieron cuenta de quién estaba frente a ellos. Era Hound, uno de los 6 hombros de la zona cero. En un instante, los 3 restantes huyeron presas del pánico, escapando sin atreverse a quedarse. Hound los ignoró y se agachó lentamente frente a él. Así que finalmente te encontré. Maldito cabeza de bolsa. Todo se remontaba al día en que estalló el motín. Los prisioneros masacraron a los guardias que entraron, pero Hound, el verdadero instigador, fue el primero en llegar a Yang Danteng. Desde el principio, su objetivo había sido el profesor. Mientras los demás estaban ocupados masacrando a los guardias, él se llevó a Yang Danteng en silencio. Sin duda, el mayor beneficiario de la operación fue el propio Hound. Maldijo en su corazón a los otros hombros por ser unos tontos. Ninguno de ellos se dio cuenta de que el profesor se había ido. Pensando en ello, Hound recordó a Tower, el hombre que una vez usó a su propio hermano como escudo. Fue ese mismo acto el que hizo que Hound decidiera romper su supuesta alianza. Justo entonces, notó que alguien lo seguía. Confiado en su propia fuerza, no retrocedió. ¿Para quién trabajas? A juzgar por tu aspecto, ¿estás con los comehuesos o con la gente de Drill? Lo que tomó a Hound por sorpresa fue la extraña pregunta que le devolvieron. ¿Tú también estás aquí para cultivar batatas? Hound frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? El cabeza de bolsa habló de nuevo. ¿No lo sabes? ¿Por qué no le preguntas al profesor? Hound finalmente estalló. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Ya estoy de bastante mal humor. Maldito lunático. Pero el cabeza de bolsa pareció no oírle en absoluto y siguió hablando. ¿Deberíamos despertar al profesor? Esa fue la gota que colmó el vaso. Hound abandonó al profesor en el acto y cargó directamente contra él. Con el poder de un hombro, ningún subordinado, sin importar de quién fuera, podría esquivar ese golpe. Sin embargo, para sorpresa de Hound, el aparentemente trastornado cabeza de bolsa esquivó el golpe a quemarropa. Y a juzgar por sus ojos, claramente no fue suerte. Hound nunca se había tomado a 182 en serio, y nunca consideró qué pasaría si fallaba. Cuando esa apertura quedó expuesta ante 182 atacó sin dudarlo. Desde un ángulo absurdo, lanzó un puñetazo veloz como un rayo que se estrelló directamente en las costillas de Hound.
La aterradora fuerza hizo que Hound girara por el suelo como un trompo y 180, y 2 aprovechó el momento para recoger a Jiang Danteng y huir. Recordar ese día solo avivó aún más la ira de Hound. «Maldito cabeza de bolsa, ¿dónde escondiste al profesor?» Al no obtener respuesta, Hound le arrancó la bolsa de la cabeza a 182. En el instante en que vio la cara de 182, incluso Hound se sobresaltó. No hay duda al respecto. Este cabeza de bolsa era de todo menos normal. Maldito retorcido, poniendo esa clase de expresión. 182 murmuró confundido. «Hay algo de niebla». Al ver esto, Hound frunció el ceño. ¿Entró en un estado de deriva? Sin otra opción, Hound hizo que llevaran a 182 de vuelta a su territorio. En la mesa de adentro había un retrato de Dart, el antiguo segundo al mando del grupo de Hound. Los miembros del grupo de Hound estaban todos reunidos alrededor, ocupados con algo. Ese ya es el tercero. Habían estado torturando a 182, tratando de obligarlo a revelar el paradero del profesor. «Pequeño bastardo, todavía te atreves a apuntarme con el dedo del pie. Dinos, ¿dónde está el profesor?» Tumbado en el suelo, 182 temblaba. «Dame niebla y te lo diré. Todavía te haces el duro. Rómpele otro dedo y a ver cuánto aguanta. Ya no tiene los 5 dedos. Entonces pasad a los dedos de los pies. Si no quieres caminar con el culo, empieza a hablar. A estas alturas, si ni siquiera puede sentir dolor, bien podríamos darle una dosis de niebla. De lo contrario, es una pérdida de tiempo». El que hablaba era Slick, el nuevo segundo al mando. Hound lo rechazó de plano. «No, absolutamente no». Slick frunció el ceño. «¿De qué hay que tener miedo? Solo es un tipo flacucho. En su estado actual, no puede defenderse en absoluto». La expresión de Hound se endureció. «Estás pensando de forma demasiado simple. ¿De verdad crees que es débil ya? Mira esas líneas musculares como si estuvieran talladas con un cuchillo. Ese cuerpo ha sido forjado a través de un entrenamiento interminable. Su grasa corporal probablemente esté en un 5%. Alguien cercano comentó, se ve bien, líneas perfectas. Pero, ¿de qué sirve? Sin grasa significa que duele aún más». Hound respondió fríamente, «No te has dado cuenta. No parece sentir ningún dolor». Slick continuó, «Los otros hombros ya se están moviendo. Se está extendiendo el rumor de que el profesor está en la aldea Tofu. Si cae en manos de otro hombro estamos acabados, sobre todo porque fuiste tú el primero en romper la alianza. Lo mires por donde lo mires, matar a Tower fue ir demasiado lejos». Hound explotó. «¿Dices que fui demasiado lejos? Cualquiera que haga daño a mis hermanos lo pagará con sangre. No me dejes volver a oír esa mierda». Slick se apresuró a explicar. «Eso no es lo que quise decir. Piénsalo bien. Nuestro objetivo final es la niebla, ¿no? La muerte de Dart». Antes de que pudiera terminar, Hound golpeó la mesa con el puño. Slick se encogió visiblemente. «No dejaré que Didar muera en vano. Por nuestro hermano caído, ascenderemos juntos. Didar». Con eso, Hound se bebió la cerveza de su mano de un solo trago. Al ver esto, a los miembros del grupo de Hound se les llenaron los ojos de lágrimas. Pero en ese mismo momento, Hound, que acababa de beberse la cerveza, de repente tuvo una arcada y lo vomitó todo. El líquido salpicó el retrato de Dart como si hasta él estuviera derramando lágrimas. Los demás se acercaron preocupados. «¿Qué pasa, Hound?» «Hasta el retrato de Dart». «Hound, ¿estás bien?» Hound los despidió con la mano. «No hagáis un escándalo. Solo me he atragantado un poco». A pesar de sus palabras, la expresión de su rostro era claramente forzada. En realidad, durante ese breve enfrentamiento con 182, el golpe preciso se había deslizado entre sus costillas y había aterrizado de lleno en su hígado. Hound estaba seguro de ello. Desde ese día, su función hepática había disminuido notablemente. Pensando en esto, de repente estrelló la botella vacía contra la cabeza de 182. Ya no está para esta pared nar convienos. Distrayera que estrelló la botella vacía contra la cabeza de 182. Escucha con atención. No me importa lo que piensen los demás. No puedes engañar a mis ojos. Eso no fue suerte. Eso fue técnica. Especialmente en Fergland, donde la gente solo confía en los poderes nacidos de la niebla y lo arregla todo a puñetazos. Ese tipo de supresión rápida y ataque a puntos vitales. Eso es combate Kamaga. ¿No es así? No me equivoco. Al oír esto, 182 levantó lentamente la cabeza. No solo tu técnica, tus zapatos también te delatan. Ya sea el estilo de lucha militar o esas botas de combate en tus pies, todo apunta a una cosa, eres un soldado. Mientras tanto, Jiang Danteng y su grupo que intentaban escapar finalmente se detuvieron, no porque estuvieran bloqueados, sino porque habían llegado al límite de Fergland. En ese instante, los ojos de Jiang Danteng se iluminaron. No esperaba ver el borde. Si pudiera cruzar ese muro, dejaría atrás Fergland, y la pesadilla finalmente terminaría.
Justo entonces, Labyuta lo agarró del brazo. Llevándolo a las sombras, Labyuta habló en voz baja. «Señor Yang Danteng, cálmese». «¿Ves eso?» Siguiendo su mirada, Yang Danteng vio una torre de vigilancia en el límite de Fairland. «¿Crees que hay alguien dentro de esa torre de vigilancia?» Yang Danteng respondió. «No lo sé. Si de verdad hay alguien ahí, ¿qué tal si voy yo solo desde aquí y lo compruebo?» Ricky rechazó la idea de inmediato. «No digas tonterías. ¿Qué podrías hacer tú solo? ¿Llamar a la puerta? En el momento en que te acerques, abrirán fuego y te ejecutarán en el acto como un prisionero fugitivo». Exacto. Casi en el instante en que las palabras salieron de sus bocas, todos se dieron cuenta de repente de que había alguien de pie a sus pies. No. ¿Qué es esa cosa? Una batata. Bastardo. No me llames batata. Al oír eso, Yang Danteng finalmente reconoció quién era. Este era el mismo tipo que había sido el primero en interrumpir su clase ese día. Lo conozco. Fue uno de mis alumnos. Señor Yang, retroceda. Mientras Labyuta hablaba, se puso delante de ellos. Ten cuidado. Este tipo es peligroso. Él también es un hombro. ¿Es un hombro? Yang Danteng no podía creerlo. Esa ridícula cabeza de batata era en realidad un hombro. Lo descrito del hombro. Preview. En realidad un hombro. No. Al segundo siguiente, densas pisadas resonaron desde todas las direcciones. Apareció un grupo de extrañas figuras que llevaban barreras de carretera en la cabeza. Después de rodear al grupo, quitaron las barreras y las colocaron ordenadamente en el suelo. A juzgar por el montaje, parecía menos una pelea y más una obra en preparación. Una vez que sus hombres estuvieron en posición, el cabeza de batata finalmente emergió por completo del suelo. Permítanme presentarme. Soy Drill. Para ser honesto, soy el hombre más cercano a convertirme en un super líder. Mientras Drill hablaba, se abalanzó directamente sobre Yang Danteng. Profesor, venga conmigo. A los ojos de Yang Danteng, la mano de Drill parecía hacerse cada vez más grande. En el momento crítico, la Buda agarró a Yang Danteng por el cuello y tiró de él hacia atrás. Estás bromeando. Los que nos llevamos al profesor somos nosotros. Totalmente desprevenido, Drill salió volando por una sola patada de la Buda. Drill se tambaleó hasta ponerse de pie, conmocionado. ¿Quién demonios eres? Es imposible que alguien tan fuerte venga de la aldea Tofu. La Buda respondió fríamente. No te metas en mi camino. Yo lo encontré primero. Mientras hablaba, protegió a Yang Danteng, poniéndolo detrás de él. Drill saltó de rabia. ¿De dónde saliste tú? No sabes lo que vale la palabra hombro por aquí. Después de decir eso, Drill adoptó una pose que parecía casi una postura de ballet. Luego empezó a girar cada vez más rápido. Bajo la mirada atónita de todos los presentes, Drill de repente saltó al aire y se clavó de cabeza en el suelo como una broca de verdad. Inmediatamente después, una grieta avanzó hacia los tres a una velocidad aterradora. Sin duda, esta era la habilidad de Drill. Yang Danteng apenas tuvo tiempo de seguir la grieta antes de que Drill saliera del suelo detrás de él. Al oír el sonido, Yang Danteng se dio la vuelta solo para encontrarse con la cara sonriente de Drill. Afortunadamente, la Buda reaccionó a tiempo, apartando a Yang Danteng de un tirón mientras pisaba con fuerza hacia Drill. Demasiado lento. Mucho más lento. La velocidad de Drill era tan extrema que dejaba imágenes residuales. En términos de poder destructivo bruto, la Buda podría haber sido más fuerte, pero en esta situación, ni siquiera podía tocar a Drill. Mientras Drill seguía saliendo del suelo una y otra vez, Yang Danteng se agachó a un lado, agarrándose la cabeza aterrorizado. Pero la situación no duró mucho. En algún momento, Drill ya había cavado un agujero bajo los pies de la Buda. Sin ninguna oportunidad de reaccionar, la Buda fue embestido con fuerza en la cintura por Drill, que salió disparado desde abajo. El impacto envió a la Buda por los aires. Su figura se encogía en la distancia hasta que finalmente se estrelló contra una pared y se detuvo. En su pánico, Ricky no pudo evitar gritar el nombre de la Buda. En un instante, la atención de todos se centró en ella. Esa era claramente la voz de una mujer. Ricky se tapó la boca instintivamente, pero ya era demasiado tarde. Es una mujer. Es una mujer. Incluso Drill, que estaba a punto de acabar con la Buda, giró la cabeza sorprendido. Uno de los subordinados se acercó ansiosamente para rasgarle la ropa a Ricky. Es mujer, no hay duda. En segundos, los demás se agolparon. Nos llevamos a esta mujer también. Al ver esto, Yang Danteng se sintió consumido por la culpa. Si no fuera por él, los hombros no habrían venido, la Buda no habría sido derribado, y el género de Ricky no habría sido expuesto. La raíz de todo era su propio deseo desesperado de escapar. La Buda y Ricky eran las únicas personas verdaderamente normales que había conocido aquí, y los que le habían salvado la vida. Deténganse. Actuando por instinto, Yang Danteng agarró una piedra a sus pies y se la lanzó a uno de los subordinados de Drill. En ese instante,
Todos se quedaron helados, porque nadie esperaba que este hombre aparentemente inútil se defendiera. Sin duda, Yang Danteng estaba aterrorizado. Su cuerpo seguía temblando incontrolablemente, pero en el fondo, sabía que si no hacía nada ahora, se arrepentiría para siempre. Lo que Ricky no esperaba era que Yang Danteng ni siquiera se había atrevido a abrir los ojos cuando lanzó la piedra. Después de que escaparon de la multitud, ella lo detuvo de inmediato. Señor Yang Danteng, reaccione. Ya está a salvo. No hables, corre. Mientras hablaba, Ricky agarró la mano de Yang Danteng y echó a correr. Debido al caos que causó Yang Danteng, la buta, que había estado inconsciente, finalmente se recuperó, mientras que Drill seguía obsesionado con la belleza de Ricky. Esa mujer es realmente increíble. Pero casi en el instante en que las palabras salieron de la boca de Drill, la buta y Drill activaron sus habilidades y cargaron hacia adelante a toda velocidad. La buta instintivamente rodeó a Ricky con sus brazos, mientras que Drill, que acababa de alabar su aspecto, se abalanzó directamente sobre Yang Danteng. Casi en el mismo momento en que la buta aterrizó, Yang Danteng fue arrastrado bajo tierra por Drill. Solo entonces la buta se dio cuenta de que el comentario anterior de Drill había sido un cebo deliberado. Una vez que Yang Danteng fue llevado bajo tierra, no había forma de que la buta lo recuperara. Mientras tanto, la escena cambió al territorio del grupo de Hound, donde Hound todavía estaba interrogando. ¿Eres militar o de las fuerzas especiales? Curiosamente, antes de venir a Fairgland, tuve que salir yo mismo de una pila de cadáveres a arañazos. Después de decir eso, Hound no se molestó en preguntar más. Dio una orden directa. Slick, mátalo. Usa el método que quieras. Simplemente no le des niebla. Slick estaba a punto de responder, pero Hound ya había cerrado la puerta de un portazo y se había ido. Maldita sea. La insatisfacción de Slick era obvia. Uno de los subordinados preguntó, Slick, ¿y ahora qué? ¿Quieres encargarte de ello? Slick respondió enfadado. Idiota, ¿en qué estás pensando? Ese bastardo irresponsable de Hound no merece ser nuestro líder. Realmente tiene que ser él el próximo superlíder. Mientras haya suficiente niebla, cualquiera tiene una oportunidad. Jing Zhao, eres genial dibujando, ¿verdad? Si lo piensas, tú también podrías convertirte en un superlíder. Book, tú también. Sabes cómo usar tu peso a tu favor. Cada uno de nosotros tiene un potencial único. Book preguntó vacilante. ¿Y qué hay de ti, Slick? ¿Cuál es tu potencial? Slick respondió con confianza. Siento que mi inteligencia se dispara. Cada mañana me despierto más consciente de lo estúpido que es Hound en realidad. La era de ascender por la fuerza bruta ya pasó. Esta es la era de la inteligencia, donde la sabiduría es el poder más grande de todos. Uno de los subordinados preguntó, entonces, ¿qué hacemos ahora? Slick respondió, relájense. Encontraré la ubicación del profesor. Pero no pienso decírselo a Hound. En cuanto a todo lo demás, eso lo deciden ustedes. Piensen con cuidado a quién quieren seguir realmente. Mientras hablaba, Slick se agachó frente a él. Oye, pequeño, ¿de verdad lo quieres tanto? Lentamente sacó un trozo de niebla de su bolsillo. Si lo quieres tanto, te lo daré. Pero a cambio, trabajarás para mí. En cuanto a la información del profesor, podemos hablar de eso después de que te recuperes. Materialmente hablando, no seré tacaño, así que piénsalo bien, porque nunca le doy a nadie una segunda oportunidad. Mientras Slick decía esto, se tragó la niebla, pero casi en el instante en que hizo el gesto de tragar, la boca de 182 ya estaba en su garganta. Slick nunca imaginó que la niebla que acababa de tragar pudiera ser arrancada de su tráquea de un mordisco. Todo sucedió demasiado rápido. Los otros del grupo de Hound ni siquiera vieron lo que ocurrió ante sus ojos atónitos. Slick se desplomó directamente al suelo. Los subordinados corrieron hacia él presas del pánico. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué tiene el cuello roto? Slick. En ese momento, el grupo de Hound escuchó un sonido que les heló la sangre. Los dedos de 182, que habían sido rotos uno por uno, estaban siendo recolocados a mordiscos con sus propios dientes. Al escuchar el crujido de los huesos, un sudor frío recorrió el rostro de Yao. Todos miraron fijamente a 182, observando cómo se recolocaba los dedos uno por uno. Si alguien podía poseer una fuerza tan aterradora incluso en estado disociado, ¿en qué se convertiría después de obtener niebla? Mientras tanto, bajo tierra, Yang Danteng y Drill salieron de una tubería. Una vez que recuperó el sentido, Yang Danteng levantó lentamente la cabeza y miró a Drill. Solo entonces se dio cuenta de que Drill lo había estado mirando todo el tiempo, rodeado de un silencio sepulcral. Drill se dio la vuelta lentamente. Sus subordinados estaban a ambos lados como maniquíes. Bienvenido a mi reino subterráneo. Yang Danteng entró en pánico. La buta y Ricky ya escaparon. Deben haberse adelantado mucho. No tenían ninguna razón para esperarme. Estoy acabado.
Todos estos pensamientos inundaron su mente, pero cuando la muerte se sintió verdaderamente inminente, extrañamente se calmó. Tras un momento de silencio, Drill lo rompió primero. Profesor, realmente puedes hacer niebla. La gente de la aldea Tofu dice que produjiste niebla en un instante y le rompiste el cuello a Tower justo después de tragarla. Yang Danteng no pudo evitar preguntarse de dónde venían esos rumores que ni él mismo había oído. ¿Es verdad? La lenta voz de Drill interrumpió sus pensamientos, recordándole a Tower que una vez le hizo la misma pregunta, el loco que intentó matarlo, cuando no pudo hacer niebla. Yang Danteng se dio cuenta de que si Drill descubría la verdad, moriría seguro. Por supuesto que puedo. Creé una nube masiva de niebla en el acto y me la tragué. En cuanto a Tower, se derrumbó a mis pies como la torre inclinada de Pisa, pero para sorpresa de Yang Danteng, Drill expuso inmediatamente la mentira. Basta de tonterías. Escucha con atención. No soy un idiota como los otros hombros. ¿Un profesor de ciencias haciendo niebla? Eso es puro rumor. Eres un fraude. Yang Danteng replicó. Ari, replicó. ¿Cómo puede ser un rumor? Si la niebla existe, ¿por qué no puede haber alguien que la cree? Drill se inclinó y se acercó. Porque la niebla no es algo que se fabrique. Cayó del cielo un día, un regalo otorgado por los dioses. Al ver el anhelo en el rostro de Drill, Yang Danteng recordó de repente una historia que había oído en el vehículo de transporte. Hace 50 años, un meteorito cayó en el desierto. 5 años después, se construyó una prisión llamada Fergland. Podría ser que toda la niebla de Fergland se originara en ese meteorito de hace 50 años. Drill siguió hablando solo. Han pasado 50 años. He oído que queda muy poca niebla. El día del juicio final se acerca. Yang Danteng finalmente lo entendió. Así que la niebla es un recurso finito. Drill respondió. Exacto. Lo que queda hace que los prisioneros se maten entre ellos. Pero he notado algo. La niebla parece circular por todo Fergland. Traigan eso. A la orden de Drill, un cadáver hinchado fue llevado frente a Yang Danteng. Yang Danteng exclamó, ¿Qué es esa cosa? Drill dijo, alguien que murió después de ingerir niebla. Usando tu ciencia, puedes extraer niebla de este cuerpo. Ante una demanda tan absurda, Yang Danteng se quedó helado de miedo una vez más. Ese equipo de maniobras tridimensional o lo que sea, ¿te refieres a una centrifugadora? Drill se inclinó. No importa el método, puedes separar la niebla de la sangre. La sangre debe contener una alta concentración de niebla. Aquellos que la ingieren con frecuencia deben tener cantidades masivas acumuladas en su interior. Yang Danteng empezó a sudar frío ante la expresión de Drill. ¿Quieres que extraiga niebla de un cadáver? Drill frunció el ceño. ¿Es eso imposible según los estándares científicos? Yang Danteng dijo nerviosamente. Si el objetivo es niebla concentrada, ¿por qué no simplemente respirar hondo? El aire aquí está lleno de niebla, ¿no? Drill le gritó y le dio una patada. ¿De qué diablos estás hablando? Si fuera tan fácil, nadie se tomaría todas estas molestias para encontrar niebla. La niebla en el aire no se puede recolectar. Tiene que ser condensada, reunida. En ese instante, Yang Danteng se dio cuenta de algo. Reunirla. Cuando sale el sol y la temperatura aumenta, la niebla en el aire se desvanece lentamente. Y cuando esa niebla desaparecida se junta, se convierte en lluvia y regresa al suelo. ¿Y si pudiera hacer eso? ¿What? Drill se quedó helado cuando lo escuchó. Yang Danteng repitió. Quiero decir, ¿y si puedo juntar la niebla del aire? Mientras tanto, después de un día entero fuera, Hound regresó a la base. Hora de desayunar. Pero lo que lo recibió fue un silencio espeluznante. Levantó la vista y vio a todos los miembros del grupo de Hound yaciendo inmóviles en el suelo. En un instante, los ojos de Hound se pusieron rojos. Todo su cuerpo temblaba. Un rugido desgarrador resonó por toda la base. Ahora, al grupo de Hound solo le quedaba Hound. Al mismo tiempo, 182, con la mano izquierda hinchada hasta quedar irreconocible, llegó a la cafetería. Esta vez no hizo fila. Se abrió paso a la fuerza hasta el frente. Lárgate. ¿Qué estás haciendo? Ve a hacer fila. ¿No ves que estoy sirviendo la comida? Eres un novato que no conoce las reglas. Atrás. 182 ignoró los gritos. Levantó lentamente su mano que parecía un globo. Agua. En el momento en que habló, su mano izquierda se estrelló contra la mesa de servicio. Todos se sintieron intimidados al instante por la pura presión que irradiaba. Así sin más, 182 consiguió su agua y metió la batata dentro. Durante el tiempo que siguió, 182 simplemente se quedó mirando la batata en el vaso, sin decir palabra. Pronto pasó un día entero. Durante ese día, Yang Danteng puso a prueba su teoría, intentando extraer niebla del propio aire. Al mirar el agua condensada de la niebla frente a él, Yang Danteng supo que había tenido éxito. Lo logré, gritó, desahogando la tristeza que había reprimido durante tanto tiempo, mientras los demás lo miraban incrédulos.
Soy el verdadero, un auténtico genio. Todo ha terminado. Ya nadie puede tocarme. Rugió en su cabeza. Mientras tanto, 182 había estado vigilando la batata toda la noche. No creció. Me engañaron. Profesor, voy a matarte. En otro lugar, Robuda y la Quiz buscaban nuevos compañeros. ¿Quieren escapar juntos? Salgamos de este lugar. Tenemos una forma de liberarnos. Al segundo siguiente, un hombre sacó un cuchillo de su ropa. Dejen de decir tonterías. Lárguense. Obligados a irse, Rabuta y Laqui siguieron su camino. Laqui dijo en voz baja, no importa lo ingenuo o amable que sea alguien, no funcionará. Todos aquí lo saben. Eso significa que tenemos que encontrar al señor Danteang. Robuta respondió abatido. Él es el único que no lo sabe. Laqui estimó, si nada sale mal, ya debería estar en el campamento de Drill. Mientras tanto, en la base de Drill, se instaló un dispositivo conocido como red atrapaniebla, comúnmente utilizado en regiones áridas, para recolectar humedad del aire. El principio era simple. A medida que la temperatura desciende, el vapor de agua se condensa en el punto de rocío. Al amanecer, cuando las temperaturas bajan, una estructura de malla captura la humedad del aire, permitiendo que se condense en gotas. La idea de Yang Danteng era sencilla. Usar una red auxiliar más grande y transpirable como filtro, colocar un peso en su centro y permitir que el rocío recolectado fluya hacia una bandeja de recolección debajo. El agua resultante contendría una alta concentración de energía de niebla, y debido a la extrema humedad, el rendimiento superó sus expectativas. Al ver la instalación, Drill se metió con entusiasmo. ¿Esta agua se condensó de la niebla? Yang Danteng respondió sí, agua condensada de la niebla más pura de Ferglan. En cuanto a la concentración exacta de partículas, no lo sabía y no se atrevía a decirlo. Drill mojó un dedo en el agua, y luego la probó. El corazón de Yang Danteng dio un vuelco. Esto es niebla. Drill exclamó, la niebla más pura. Tenemos niebla ilimitada. En un instante, todo el grupo de Drill se puso a bailar como si fuera ballet. Los subordinados se apresuraron a colocar una guirnalda preparada alrededor del cuello de Yang Danteng. Gritando profesor, lo lanzaron al aire una y otra vez. En medio de vítores y aplausos, Drill lo halagó. Profesor, realmente le queda bien un traje. Ahora se ve completamente diferente. ¿Cómo se siente? ¿Está satisfecho? Danteng respondió, es genial. Como si estuviera hecho a mi medida. Drill rió felizmente. Una ropa tan bien hecha no es para cualquiera. Tenga la seguridad de que, a partir de hoy, nadie se atreverá a molestarlo. Bienvenido a la banda de Drill. Lo trataremos con el más alto nivel de respeto. Yang Danteng no pudo evitar preguntarse. ¿Podría Drill ser el hombre más cercano a convertirse en el super líder? Recordó lo que 182 le dijo una vez durante su primera comida juntos. Para salir de este lugar, uno tenía que convertirse en el super líder. Si Drill se convertía en el super líder, Yang Danteng podría finalmente acceder a los altos mandos de la prisión. Drill continuó, hoy celebraremos un festival de la niebla. Gracias a usted, ya no necesitamos racionar la niebla. Toda la niebla que hemos reunido hasta ahora, la usaremos toda hoy. Toda para la ascensión. Mientras hablaba, lentamente dirigió su mirada hacia Yang Danteng. Yang Danteng sintió una pizca de curiosidad. ¿Qué significaba realmente ascensión? Mientras tanto, el lugar para el Festival de la Niebla había sido completamente preparado. En el centro de la base de la banda de Drill, había una pequeña montaña de niebla, rodeada de miembros cantando y bailando en celebración. Una alegría indescriptible llenaba todo el recinto. Entonces, en el instante en que Drill aplaudió, fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado. El aire se sumió en un silencio sepulcral. Yang Danteng apenas podía creer lo que veía. Simplemente había demasiada niebla. Drill declaró con una cadencia teatral. Soy Drill, rey del subsuelo, hermanos de la banda de Drill. Todos nuestros esfuerzos finalmente han dado fruto hoy. Con toda la niebla que hemos reunido como nuestra apuesta, hoy es el día en que desafío la ascensión. ¿Creen que puedo ascender? La multitud rugió en respuesta. ¡Creemos! En un instante, la base resonó con un solo cántico. Ascensión, ascensión. Una y otra vez, la banda de Drill lo gritaba, su fervor en aumento. En medio de los vítores, Drill finalmente se movió. Profesor, observe con atención. Así es como nace un rey. Tras terminar sus palabras, Drill comenzó a meterse en la boca la niebla que tenía delante tan rápido como pudo. En ese instante, el anhelo llenó los ojos de muchos miembros de la banda de Drill. Yang Danteng estaba confundido. ¿Acaso Drill pretendía tragarse toda la niebla él solo? Con la palabra ascensión resonando a su alrededor, los movimientos de Drill se ralentizaron gradualmente. Su vientre y su boca comenzaron a hincharse poco a poco. ¿Algún cambio? Todavía no. ¿Algún cambio? Todavía no. El intercambio se repitió una y otra vez. Al final, sus movimientos se volvieron lentos. Cuando solo quedaban unos pocos trozos de niebla en el plato,
finalmente se detuvo. ¿Estás bien? Cuando Drill se desplomó, los miembros a su alrededor finalmente guardaron silencio. Mirando su vientre hinchado, Drill dijo enojado, «¡Qué fastidio! ¿Es esto todo lo que puedo manejar hoy? He consumido tanta niebla en mi vida, y sin embargo, un subordinado lo halagó. Luke, eso es porque su potencial es demasiado grande, señor Drill. Esta cantidad de niebla nunca podría llenarlo. Además, ya no nos falta niebla. ¿Por qué no intentarlo de nuevo la próxima vez?» Drill respondió, «Es todo lo que podemos hacer». Entonces una voz se alzó entre la multitud. «Esperen, miren todos. ¿No está la cabeza del señor Drill más larga que antes?» Lo está. Realmente ha cambiado. En ese momento, todos vieron la transformación. Esto es la ascensión. Al instante, la palabra ascensión resonó a través de la banda de Drill una vez más. Un subordinado preguntó, «¿Cómo te sientes? ¿Has ganado nuevas habilidades?» «Puedo sentir el universo». Mientras Drill hablaba, una energía parecía a punto de estallar desde su interior. Todos vieron su vientre hinchado como un planeta, el lugar que una vez había sido la fuente de la niebla. «Creo que he visto todas las verdades del mundo. Todos nosotros existimos en un infierno tejido de blanco pálido y azul profundo». En el momento en que terminó de hablar, enormes fragmentos azules explotaron hacia afuera. Ante los ojos de todos, Drill detonó. Los fragmentos azules que volaban eran su cuerpo. «Es una caída», gritó alguien. La banda de Drill se abalanzó, comenzando a devorar los restos de Drill. Yang Danteng recordó de repente lo que 182 le había dicho una vez, o ascensión o una caída. El jefe finalmente ha caído, niebla, niebla por todas partes. La horrible escena dejó a Yang Danteng completamente atónito. Solo ahora comenzaba a comprender realmente el mundo en el que estaba atrapado. Cuando una gran bestia cae, todas las cosas se alzan. Con el colapso de Drill, una lluvia de niebla se derramó. Aquellos que una vez lo habían adorado con más devoción ahora luchaban desesperadamente por meterse a Drill en sus propias bocas. En el instante en que el festival de niebla de Drill terminó, comenzó el verdadero festival de niebla. Yang Danteng se quedó allí aturdido mientras fragmentos azules seguían salpicando su rostro. Después de consumir más niebla de la que podían soportar, los miembros de la banda de Drill cayeron uno tras otro. Finalmente, un subordinado recobró el sentido y gritó roncamente, «Deténganse. Deténganse todos. No pueden consumir tanta niebla de una vez. Si esto continúa, todos moriremos. Profesor, por favor, deténgalos. Ahora mismo, solo usted puede guiarnos». Antes de que Drill intentara la ascensión, dejó sus últimas palabras. Si él caía, el profesor se convertiría en el nuevo líder de la banda de Drill. Por eso, todos los miembros restantes se aferraron a Yang Danteng. Yang Danteng no podía entender cómo las cosas habían llegado a este punto. Comenzó a imaginar que todo era solo un sueño. No podía aceptar la realidad. Instintivamente cerró los ojos, diciéndose una y otra vez que todo era un sueño y que todo desaparecería cuando los abriera. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a su hermano mayor e incluso escuchó su voz junto a su oído. «No te lo dije. Te lo dije, ¿no?». Yang Danteng suplicó desesperadamente. «Hermano, por favor, sálvame. Sácame de aquí». Pero su hermano lo ignoró y solo dijo, «Aún no lo entiendes. La apariencia de una persona no importa». Al escuchar esas palabras familiares, Yang Danteng se tragó lo que estaba a punto de decir. Todas no eran más que máscaras ridículas. Las máscaras se han acobardado. Basta. Como director de la Asociación de Psicología, su hermano siempre podía ver a través de lo que Yang Danteng intentaba ocultar. Como Yang Danteng sufría de ceguera visual selectiva, nunca podía recordar el rostro de su hermano. Desde que tenía memoria, la cabeza de su hermano siempre había sido redonda. La primera vez que vio esos dibujos, su hermano le preguntó por qué se pintaba a sí mismo de esa manera y dijo que nunca se convertiría en artista. Por alguna razón, Yang Danteng siempre sintió que el rostro de su hermano seguía cambiando. A veces como un león, a veces un hombre enojado, a veces un payaso, a veces una mujer llorando, y a veces incluso un demonio. No importaba cómo cambiara, lo único que nunca lo hacía era esa cabeza perfectamente redonda. La voz familiar de su hermano resonó en su oído una vez más. Entonces se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Todavía estaba en Fergland. «¿Señor Dante está despierto?» Al oír el movimiento, Labuta y Lakui entraron en la tienda. Yang Danteng estaba completamente desorientado. ¿Acaso todo lo que pasó en el reino subterráneo había sido solo un sueño? «Señor Dante, seguimos las marcas del mapa y lo sacamos de la base de la banda de Drill. Cuando llegamos a la alcantarilla, usted estaba allí tirado solo. ¿Vinieron a salvarme?» «Por supuesto. ¿No acordamos irnos de este lugar juntos?» Al mencionar la huida, Yang Danteng recuperó inmediatamente su energía. «Es mi culpa por perder el tiempo. Vámonos ya».
Laqui lo detuvo, diciéndole que se calmara. Todavía no. La Buta gastó mucha energía para sacarlo. Necesita descansar primero. Mientras hablaba, abrió la solapa de la tienda. Mire, ya estamos justo enfrente del muro, y no hay torres de vigilancia cerca. Durante este tiempo, Jiang Danteng también les contó todo lo que había sucedido bajo tierra. Después de que Drill cayera, otros comenzaron a explotar uno tras otro. La escena era un caos total. Nadie sabía lo que estaba pasando. La Buta dijo, sí, fue una caída. Una muerte causada por consumir demasiada materia, excediendo lo que el cuerpo puede soportar. A eso lo llamamos sobrecarga por exceder el límite. Como dijimos antes, cuanta más materia consume alguien, más fuertes se vuelven sus habilidades. Sin embargo, las habilidades de todos tienen un límite. Una vez que se excede ese límite, el cuerpo explota, expulsando toda la niebla consumida hasta el momento. La gente no sabe dónde están sus límites. Señor Dante, seguro que hay algo en lo que es bueno, pero ni siquiera usted conoce su límite. Así es como la niebla se recupera. Todos están esperando que alguien caiga. Para salir de este lugar, uno debe ascender o caer. Eso significa que si la ascensión falla, la única forma de salir de Ferglan es la muerte. Jiang Danteng estaba confundido. Entonces, ¿qué significa realmente la ascensión? Es superar el límite. La Buta respondió, no. Un límite no puede ser superado, pero a veces puede surgir una habilidad diferente. Algunas personas obtienen una segunda habilidad una vez que la original alcanza su límite. La gente así es seguida y adorada por todos. Se convierten en superlíderes. La ascensión es extremadamente rara. La mayoría de la gente cae. Jiang Danteng no podía entenderlo. ¿Realmente vale la pena arriesgar la vida solo por una segunda habilidad? La Buta explicó, hay una leyenda en Ferglan. Un día aparecerá una persona con habilidades infinitas. Trascenderá las reglas de este mundo y nos liberará a todos. Por eso se le llama un superlíder. Al mismo tiempo, no muy lejos, 182 cierra los ojos buscando los sonidos más tenues a su alrededor. El batir de las alas de los cuervos en el cielo. Prisioneros peleando en los callejones. Cucarachas arrastrándose por las alcantarillas. Nada escapaba a sus oídos. Finalmente, lo encontró. El sonido de Jiang Danteng acomodándose las gafas. Aunque el muro en sí estaba fuera del campo de visión de 182, aún así fijó la posición de Jiang Danteng. Te encontré. En otro lugar, un grupo de personas con máscaras de gas llegó a la base de la banda de Drill. Su misión era clara, recolectar la niebla producida por los que habían caído. Este lugar brillaba. Ese lugar también brillaba. A cada momento, alguien estaba cayendo. La pureza de este es extremadamente alta. Parece que estaba cerca de la ascensión. ¡Qué lástima! Al oír que alguien lo llamaba, el de la bolsa de papel levantó lentamente la cabeza. Deja de andar a escondidas recogiendo esas cosas. Esta es tu paga, dijo el pelirrojo mientras le entregaba una bolsa de niebla al cabeza de bolsa de papel. Mirando la niebla en su mano, el cabeza de bolsa de papel no pudo evitar maravillarse. Esto es de muy alta calidad. El pelirrojo preguntó, ¿y bien, lo encontraste? El cabeza de bolsa de papel se dio la vuelta. El tipo manco, ¿debería decir que lo encontré o que no? El pelirrojo respondió con frialdad, ha pasado un año entero. Esto es todo lo que tienes. El cabeza de bolsa de papel respondió, sinceramente, parece un maltrato. Este fue un encargo emitido directamente por la oficina de operaciones de Ferglan. El pelirrojo lo interrumpió, intentando jugarretas de nuevo. El cabeza de bolsa de papel suspiró. No puedo evitarlo. Los precios han estado subiendo últimamente. Entonces, de repente cambió de tono. Entonces, ¿el precio puede subir más? El pelirrojo respondió, siempre y cuando me lo traigas. Ponle precio. La primera noche, después de cambiarse de ropa, Jiang Danteng pagó el precio de su imprudencia. Se despertó helado. Peor aún, la joven pareja a su lado se estaba acercando demasiado, lo que hizo que Jiang Danteng sintiera aún más frío por dentro. Hacía tanto frío que no pudo evitar toser un par de veces, y fue entonces cuando la pareja que se calentaba mutuamente se dio cuenta de él. La Buta preguntó tímidamente, ¿ya estás despierto? ¿Es porque las noches del desierto son tan frías? Jiang Danteng agitó las manos rápidamente. Estoy bien. En ese momento, solo quería que esta incómoda conversación terminara lo antes posible. Cuando el tiempo mejoró, los tres finalmente llegaron al muro. Una vez que lo cruzaran, estarían fuera de Ferglan. No había parecido gran cosa al entrar, pero ahora, de pie frente a él, el muro parecía imposiblemente alto. Como la noche anterior estaba muy oscuro, Jiang Danteng recién ahora notó las extrañas manchas que lo cubrían. Y por alguna razón, una sensación de inquietud se apoderó de su pecho. Pensando en lo poco que había contribuido en el camino, Jiang Danteng le preguntó a la Buta si había algo en lo que pudiera ayudar. La Buta fue considerado y simplemente le pidió que llevara su bolsa. Luego añadió, por cierto, hay algo importante.
¿Sigues alguna religión? Su familia tenía sus creencias, pero el propio Jiang Danteng no creía en nada de eso. La Buta lo miró seriamente. ¿Podrías rezar por nosotros? Jiang Danteng dudó. ¿Rezar? Pero en realidad no creo en ese tipo de cosas. Laqui dijo, la creencia en realidad no importa. Cuando la gente está en peligro, solo quieren que alguien los cuide. Solo reza para que podamos escapar de este lugar. Puedes hacer eso, ¿verdad? Jiang Danteng cedió. Aunque no sepa ninguna oración formal, la Buta lo animó. Eso no importa. Lo que importa es que lo desees con suficiente fuerza. Vamos, definitivamente saldremos de aquí. Después de decir eso, la Buta comenzó a reunir todas sus fuerzas. Señor Danteng, rece por nosotros. Sea quien sea, pídeles que nos den fuerza. Jiang Danteng no sabía cómo rezar, así que simplemente rogó a todo lo que se le ocurrió, uno por uno. Agárrense fuerte. Nos movemos en 3 segundos. Pero casi en el instante en que los 3 saltaron, un puño enorme se estrelló directamente en la cara de la Buta. El dueño de ese puñetazo no era otro que 182, que había corrido todo el camino desde la aldea Tofu. El impacto fue aterrador. La Buta, que acababa de saltar con toda su fuerza, fue aplastado directamente contra el suelo. Laqui y Jiang Danteng estaban relativamente bien. La Buta, sin embargo, perdió el conocimiento en el acto. Mientras Laqui intentaba despertar a la Buta, Jiang Danteng miró apresuradamente hacia la vaga silueta en la arena. A medida que la figura se acercaba, finalmente se dio cuenta de que era 182 y 2. Frente al furioso 182, Jiang Danteng entró en pánico. ¿Por qué estás aquí? Me mentiste, dijo 182 mientras levantaba un puño del tamaño de un saco de arena. Te voy a matar. Aterrado, Jiang Danteng retrocedió a toda prisa. Justo cuando el puñetazo estaba a punto de aterrizar, una sombra pasó velozmente. Para sorpresa de todos, 182 logró captar ese borrón con sus ojos. Laqui gritó de miedo. ¿Por qué corrió todo este camino solo para detenernos? Olvídalo. La Buta, saltemos ahora. Aunque la Buta quería, la velocidad de 182 era simplemente demasiado rápida para ignorarla. La Buta no pudo evitar preguntarse. La habilidad de 182 era la velocidad. Mientras los perseguía, 182 gritó, «Profesor, haz que se detenga o te romperé las piernas». Jiang Danteng gritó en pánico, «Ni siquiera soy yo el que corre. ¿Por qué amenazas mis piernas?» De alguna manera, 182 adelantó a la Buta, incluso teniendo tiempo para dar una patada en plena carrera. Moviéndose a tal velocidad, los 3 terminaron rodando por el suelo durante un buen rato antes de detenerse. Cuando Jiang Danteng levantó la cabeza, 182 ya estaba de pie justo frente a él. Una mirada al rostro de 182 lo dejó claro. Estaba furioso. Jiang Danteng dijo apresuradamente, «Cálmate». ¿Sobre qué mentí? Te conté todo sobre cómo cultivar batatas. 182 respondió con frialdad, «La regué. Le di luz solar». Entonces, ¿por qué no ha crecido? Jiang Danteng se quedó helado, incluso empezó a dudar de sí mismo. Después de comprobar la hora una y otra vez, levantó la vista lentamente. ¿No ha pasado solo un día? ¿Cómo podría crecer en un solo día? Replicó 182. ¿Por qué no creció? Estabas perdiendo el tiempo a propósito. Jiang Danteng se quedó sin palabras. ¿Cómo estaba perdiendo el tiempo? 182 insistió. Entonces explica por qué. Con dolor de cabeza, Jiang Danteng dijo, «Nunca había tratado con un estudiante tan terco. No es obvio. Todo tarda tiempo en crecer. Al menos una semana antes de que puedas notar si está cambiando». 182 de repente lo entendió. «Así que es así». Luego preguntó, «¿Y ahora a dónde van?» Jiang Danteng respondió, «Ya te lo dije. Me voy de este lugar y ya no me necesitas, ¿verdad?» Al oír eso, 182 desvió su mirada hacia la Buta y Laqui. «Es por ellos». Jiang Danteng entró en pánico. «¿Qué estás pensando?» «No los toques. Te he contado todo lo que sé. Por favor, déjanos ir». En ese momento, 182 le preguntó de repente, «¿Quieres morir o quieres vivir?» Jiang Danteng ni siquiera había procesado la pregunta todavía. Cuando 182 volvió a hablar, «¿O ya estás preparado para morir por ellos?» «Cállate». En el instante en que la Buta gritó, la inquietud en el pecho de Jiang Danteng se hizo más fuerte. La expresión de la Buta se volvió aterradora. ¿Ya terminaron de hablar ustedes dos? Si ya terminaste, deja de estorbarnos. Venga para acá, señor Danteng. Salgamos de este lugar juntos. Jiang Danteng dudó. Espera, ¿qué quisiste decir con eso? La Buta explicó rápidamente. Son solo tonterías de alguien que apenas ha salido de un estado disociativo. No tenemos tiempo, señor Danteng. Laqui añadió, la Buta, solo agarrémoslo y corramos. Jiang Danteng intentó hablar, pero la Buta ya lo había levantado y comenzado a correr. Mientras corría, la Buta le dijo, «Siga rezando, señor Danteng».
¿De verdad quiere quedarse atrapado aquí para siempre? No había duda de que Yang Danten quería irse, pero las palabras del 182 lo habían sacudido profundamente. Ahora, ya era demasiado tarde para decir algo. La viuda ya lo había llevado por los aires. Estaba a solo un paso del mundo con el que había soñado. Sin embargo, Yang Danten recordó todo lo que había pasado desde que conoció a la Buta. No importaba lo amables que parecieran, seguían siendo extraños. Era realmente necesario llegar tan lejos por él. Justo cuando Yang Danten estaba a punto de pasar el muro, un par de manos poderosas lo empujaron. La pierna elástica de la Buda golpeó ligeramente el abdomen de Yang Danten. Lo siento, señor Danten. Usando a Yang Danten como escalón, cruzaron el muro que él siempre había querido cruzar. La mochila que Lab Yuta le había dado se abrió en el aire. Dentro había perlas de niebla, redondas y llenas. Al mismo tiempo, 2 trabajadores medían a la enorme criatura. Esta vez se movió otros 30 centímetros. Espera, mira allá. Siguiendo su mirada, el monstruo aterrador ya no estaba. ¿Alguien más intentó escapar? En ese mismo instante, el monstruo apareció debajo de Yang Danten, con la boca bien abierta esperando su comida. El tiempo retrocedió a cuando Le Cui marcó un punto en el mapa, la marca por la que Yang Danten había preguntado una vez. No toques esa cosa. Le Cui advirtió mientras dibujaba el mapa. Es extremadamente peligroso. Aún así, la Buta se mantuvo firme y lo examinó de cerca. La enorme criatura frente a ellos era una gárgola que ningún fugitivo podría evitar. Parecía una estatua ordinaria. Supuestamente, si nadie intentaba escapar, nunca se movería. Esta cosa está realmente viva. La Buta murmuró. Licky le advirtió de inmediato. Te dije que no te metieras con eso. La Buta respondió. Simplemente no creo que algo así pueda impedir que escapemos. Licky continuó. Algunos dicen que es un monstruo que apareció junto con la niebla. Otros dicen que es un dispositivo creado por la oficina de operaciones para evitar que la niebla se filtre. Funciona como una salvaguarda. Ya sea que la niebla esté dentro de nuestros cuerpos o la llevemos con nosotros, en el momento en que alguien intenta dejar que la niebla escape, interviene.